No, no me duele. Así que cielos, acabo de transmigrar y ya tengo un resfriado terrible. Estoy al borde de la muerte. Changsheng, toma esto y te curarás. Es la medicina que fui a pedirle hoy al médico de la ciudad. Busqué en varios lugares, pero todos decían que no tenía cura. Pero este médico aceptó verme. Changsheng, con esta medicina seguro que te recuperarás pronto. Pensá que hay alguien en este mundo dispuesto a darlo todo por mí. Cuñada, ¿por qué te sacrificas así? Yulia. Shelian, ¿por qué sigues preocupándote por este debilucho? ¿De verdad vas a dejar que te arrastre toda la vida? La última vez que te hablé de volver a casarte, ¿lo has pensado? Shenze, no voy a abandonar a Changsheng. Shenze, ¿podrías prestarnos un poco más de arroz? Quiero prepararle algo de comida a Changsheng. Tal vez así logre salir de esta. ¡Ay, de verdad! ¿Qué voy a hacer contigo? Toma. Pero esta es la última vez. Gracias, tía. Changsheng, ven, coma un poco y pronto te pondrás bien. Cuñada, tengo frío, tengo mucho frío. No quiero morir. No temas. Tu cuñada está aquí. No tengas miedo. ¡Demonio! El dueño anterior de este cuerpo murió por un resfriado grave. ¿Por qué tengo que estar a las puertas de la muerte nada más transmigrar? Menos mal. Por suerte, anoche mi cuñada se sacrificó para salvarme. A partir de ahora, tengo que protegerla bien. Cuñada. Cuñada, déjame hacerlo a mí. Acabas de recuperarte. ¿Por qué tienes tanta prisa por salir? Cuñado, hace frío afuera, vuelve adentro. Yo me encargo de este trabajo pesado. No te vayas a lastimar y a enfermar de nuevo. ¡Ey, cuñada! Mi hermano estuvo postrado en cama desde hace años. Te casaste con él hace apenas unos meses y no has podido disfrutar de una vida cómoda. Ahora tienes que encargarte de todos los asuntos del hogar. Ahora que me siento un poco mejor. ¿Cómo voy a dejar que una mujer sola se encargue de estas tareas tan duras y sucias? Cuñado, tu hermano falleció hace poco. Si te llega a pasar algo a ti también, yo... Cuñada, no llores. Mira, ya he estado acostado demasiado tiempo. Si no hago algo de trabajo para estirar los huesos, ¿cómo va a recuperarse mi cuerpo tan rápido? ¿Verdad? Mira, estoy muy bien de salud. ¡Ding! ¿Es tu habilidad de cortar leña más uno? ¿Quién está hablando? Cuñado, ¿qué ocurre? ¿Te sientes mal otra vez? No, no. Solo he perdido un poco la práctica. Enseguida estaré bien. Puntos de experiencia en escucharte más uno. Susu. Mira, acabo de despertarme y ya me puse a trabajar. La verdad es que tengo muchísima hambre. ¿Por qué no te fijas si queda algo de comida en casa y me preparas algo de comer? Tener buen apetito es buena señal. Eso significa que te recuperarás pronto. Espera, voy ahora mismo. Está bien. ¿Será este mi dedo de oro? Puntos de experiencia en cortar leña más 3.
Vaya. De verdad es un dedo de oro. Parece que esta habilidad de cortar leña se puede mejorar. Me pregunto qué pasará si lo hago 10 veces. ¿Qué clase de efecto tendrá al final? ¡Felicidades! Usuario, puntos de atributo libre signo más 0.1. Resulta que mejorar las habilidades otorga puntos de atributo libres. Entonces, si lo aplico a mi constitución, Mi cuerpo está tan débil ahora mismo. Tengo que fortalecerme lo antes posible. ¡Qué relajante! ¡Qué bien se siente! Incluso la energía que perdí cortando leña se ha recuperado por completo. Es simplemente increíble. Cuñado, deja de trabajar. Entra a la casa y descansa un poco. Está bien. Solo queda un trozo. Ya voy. ¿Cómo es que siento que mi cuñado ha mejorado tanto esta vez? Y incluso su cuerpo se ve mucho más fuerte. ¡Felicidades, huésped! Tu habilidad de cortar leña ha alcanzado el reino de la gran ascensión. Has obtenido 2 puntos de atributo libres. Por favor, asígnalos. Y en ese caso, asignaré un punto a la constitución y otro a la fuerza. Parece que la constitución de una persona normal es de 1. Siendo así, aunque mi constitución fuera débil, tampoco debería ser posible que un simple resfriado me costara la vida. ¡Cuñada! Cuñada, diga que lo haga yo. Mírate, estás empapado en sudor de tanto trabajar. Entra a la casa y come algo. Así te recuperarás más rápido. está bien, ya voy. Parece que la situación financiera de la familia es realmente precaria. Pase lo que pase, debo encontrar la manera de darle una vida mejor. Cuñado, siéntate. Come tú primero. Cuñada, he estado enfermo todo este tiempo. Why olvidé preguntar, ¿cuánto grano nos queda en casa? Cuñado, ya no queda mucha comida en casa. Al ritmo de hoy, solo nos alcanzará para hoy. Entiendo. He estado enfermo tanto tiempo. ¿Realmente he sido una carga para ti? No pasa nada, cuñado. Somos familia. No hables como si fuéramos extraños. Ahora que ya casi te has recuperado por completo. Mañana iré al pueblo a buscar algún trabajo. Traeré comida a cambio de mi labor, así que quédate tranquilo en casa. No puedes ir. En estos tiempos de caos, en un lugar tan remoto como Yangcheng, los bandidos están por todas partes. Incluso el gobierno ha perdido el control de la región. Una mujer sola en el camino, sin nadie que la cuide, corre aún más peligro. No puedes ir. Pero, cuñada, no te preocupes por el dinero ni la comida por ahora. Ya tengo un plan para ganar dinero. Ya tienes una forma de ganar dinero. No te preocupes, cuñada. Te prometo que mañana comeremos carne. Cuñado, sé que buscas lo mejor para esta familia, pero no deberías hablar por hablar. Creo que lo mejor será ir mañana al pueblo a buscar trabajo. De verdad. Cuñada, ¿por qué no esperas solo un día más? Si realmente funciona, ¿no sería mucho mejor? Está bien, te haré caso por ahora. Tenía razón. El arroyo es poco profundo. Seguro habrá algunos peces. Isai, pescar con lanza pudiera convertirse en una habilidad como cortar leña. Sería fantástico. ¡Un pez! Aunque no es muy grande, debería bastar para recuperar fuerzas. Experiencia en pesca con lanza más 1. ¿Cómo pensaba? Pescar con lanza también puede convertirse en una habilidad. Nada mal. Parece que voy por el camino correcto. Ahora solo tengo que concentrarme en trabajar duro. Por fin he perfeccionado la habilidad de pesca con lanza. Why obtuve 3 puntos de atributo para asignar libremente. Además de todos estos peces... Por fin tendremos una buena cena esta noche.
Con este oficio ya no tendremos que preocuparnos por pasar hambre. Sistema. Assigna estos 3 puntos de atributo a mi constitución. Habiendo estado postrado en cama tanto tiempo. Casi he olvidado cómo se siente tener la constitución de una persona sana. Vámonos. ¿A dónde fuiste tan temprano en la mañana? No te vi por ningún lado y ni siquiera desayunaste. Cuñada, no te preocupes. Mira, ¿qué es esto? Cuñado, ¿tú pescaste todo esto? ¿Eh? No me vayas a engañar. Si es de otra persona, devuélvelo de inmediato. Hey, cuñada, no te alteres. De verdad los pesqué yo mismo. Si no me crees... Mañana iré otra vez y vendrás conmigo. Harold. Cuñada, ¿acaso no sabes bien qué clase de persona soy? Claro que te creo. Cuñada, ya pensé en cómo repartir el pescado. No nos quedaremos con la mitad para comerla nosotros. Guay, la otra mitad, mañana temprano. Iré al mercado a venderla. Así tendremos algo de dinero y viviremos un poco mejor. Como tú digas, cuñado. Cuñado. Te encargo que cocines este pescado, por favor. Así es, nos vendrá bien para nutrirnos a los dos. ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Huele delicioso! ¡Está buenísimo! Cuñada, come tú también. Come tú, necesitas fuerzas para trabajar. No te preocupes por mí, aún queda en la olla. Cuñada, si dices eso, yo tampoco voy a comer. Mírate, ya eres todo un hombre. ¿Por qué te comportas como un niño? Ahora que mi cuñado es tan bueno pescando, nuestras vidas empezarán a mejorar. Cuñado, creo que ya tienes edad para formar una familia. Cuando te cases en el futuro, yo tendré que pensar a dónde ir. No digas tontería, cuñada. ¿Cómo vamos a separarnos? ¿Por qué van a hacer tonterías? Mis parents murieron pronto y solo me queda mi hermano menor, que se fue al ejército. El día que te cases, no puedo ser tan descarada como para quedarme aquí metida, ¿verdad? Cuñada. No nos separaremos. Así me caso contigo. ¿Qué te parece? Esto... En el fogón quedan unas tortas recién hechas. Voy a buscarlas ahora mismo. Parece que algunas cosas solo se podrán planear con calma más adelante. Este pescado se ve muy bien. Mira. Changsha, ¿te has recuperado? Sí, estoy mucho mejor. Gracias por su preocupación, tía. Sigue vendiendo entonces. Tu tía Sang y yo iremos a echar un vistazo más adelante. Hasta luego, tía. Vaya con cuidado. Así es. Auntie, Li Changsheng parecía estar en las últimas. Su cuñada incluso vino a nuestra casa a pedirnos grano prestado. En los tiempos que corren, ¿Quién se atrevería a prestar? no esperaba que, estando a punto de morir, lograra sobrevivir. ¿Y de qué le sirve haber sobrevivido? Las tierras de la familia de Li Changsheng se vendieron todas. Ahora que no tiene sustento, me temo que lo van a pasar muy mal. Mejor nos mantenemos alejados de él para no involucrarnos. No sí que por un descuido terminemos metidos en problemas. ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos ya! ¡Qué mala suerte! ¡Pescado a la venta! ¡Pescado fresco! ¡Pescado bien fresco y vivo! ¿Yojo? Oye, ¿a cuánto vendes cada pescado? A 2 en cada uno. Eche un vistazo a ver si le gusta alguno. Muchacho, eres muy honesto. Este es un año de desastres y hay disturbios por todas partes. El grano ya de por sí escasea y el pescado siempre se vende muy rápido. No tendrías ningún problema para venderlo. ¿O aún así lo vendes tan barato? Eres un joven muy honrado. ¡Bien! Dime 3. Muy bien. Ahora mismo que lo preparo. Buen peso. Pensar que solo cuesta 2 wen. Yo también. Para mí también. Ponme 2. Oye, espera. No conoces la regla del orden de llegada. Pero si yo llegué primero, y yo quiero 5. ¡Ponme 2! ¡A mí 5! ¡A mí 2!
¡A mí 5! Escúchenme, que yo estaba primero. No se impacienten, déjenme a mí primero. No está mal. Poco a poco. Definitivamente lo vendí muy barato. Solo gané poco más de 20 wen, pero la primera vez es difícil y la segunda ya es más fácil. La próxima vez tengo que traer más pescado. Disculpe, señor. ¿Tiene arroz? Sí, claro que sí. El arroz blanco cuesta 10 Xin y el integral 3 Xin. 3 wen. ¿Cuál va, caballero? Deme 3 yin de arroz integral, por favor. Oiga, señor, ¿tiene sal? Sí, tenemos. Pero solo es sal gruesa. Si busca sal fina, no la encontrará por aquí. La sal gruesa está bien. La gente común no necesita comer tan bien para el día a día. Dime un trozo de sal gruesa. Muy bien. 3 yen de arroz integral y un trozo de sal gruesa son 14 wen en total. El magistrado. No puede ser, ¿en serio? Por esta miseria de sal gruesa, con tantas impurezas. Y me cobran 5 wen. Ay, Dios. En fin, olvídalo. El negocio de la sal está en manos de los comerciantes de sal de cada región. Parece que no podré hacer nada al respecto por ahora. ¿Dónde has estado, cuñado? Saliste temprano por la mañana y apenas regresas. Me tenías muy preocupada. Lo siento, cuñada. En cuanto terminé en el mercado, fui a pescar. Como ya sabes, ahora oscurece muy temprano, así que no podía perder tiempo. Cuñada, mira. Mira que te he traído. Llevas ya mucho tiempo casada en esta familia. Y nunca hemos podido darte una joya decente. Aunque es pequeña, al menos es de plata. Te quedará muy bien cuando te la pongas. ¿Esto es para mí? Y la comida para la casa. No tengas prisa, aún hay más. Arroz integral. Cuñado, eres increíble. ¿Cuánto arroz integral? Si lo comemos con moderación. Nos durará muchos días. Voy a guardarlo ahora mismo. Espera, cuñada. Mira bien. ¿Qué hay dentro de la cesta? ¿Cuántos peces? Debe de haber más de 10, ¿verdad? No son tan pocas. Ya las he contado. Hay más de 60 aquí dentro. Guay, además, hay un gran pez negro. Si vendemos esto en el mercado, seguro que nos darán bastante dinero. Cuñada, este no lo podemos vender. ¿Y eso por qué? Cuñada, este pez no se vende bajo ningún concepto. Nos lo quedaremos para comer. Primero, con vender los peces pequeños ya nos alcanza para vivir. Segundo, el mundo está muy revuelto últimamente. Si vendemos un pez tan grande, llamaremos la atención y nos buscaremos problemas. No vale la pena. Tienes razón, cuñado. Haré lo que dices. Entonces iré a preparar el pescado. Tú sigue con tus cosas. Gracias por el esfuerzo, cuñada. Cada vez mi cuñado sea realmente el hombre en quien pueda confiar el resto de mi vida. Esta sal gruesa Tiene demasiadas impurezas. Consumirla a largo plazo es perjudicial para la salud. La gente de este mundo suele tener una esperanza de vida corta precisamente por esto. Pero no comerla sería aún peor. Tengo que encontrar una manera de purificar esta sal gruesa. Cuñado, ¿qué estás haciendo? Estoy purificando la sal gruesa. Purificar. Daima, ¿qué significa eso? ¿No es que no podemos permitirnos comprar sal fina? Así que estaba pensando en algún método para purificar esta sal gruesa. Y tal vez así podamos comer sal fina. Quite, quite, y ahí. Vaya, de verdad funciona. Bueno, cuñado,
Sigue con lo tuyo. No te molesto más. Parece que la fabricación de sal también es una habilidad. Si subo esta habilidad al reino de maestría menor o mayor, podré obtener el método real para purificar la sal refinada. Habilidad de fabricación de sal en el reino de maestría menor. Ya me permite refinar una sal tan pura y con tan pocas impurezas. Esta calidad, sin duda, se compara con la sal fina de las tiendas de sal. Cuñada, mira, ¿qué es esto? Ten blanca, ten fina. Cuñado, ¿de verdad has fabricado una sal fina tan pura? Su precio debe valer más de 10 veces el precio de la sal gruesa. Si la vendemos, ¿acaso a nosotros, los plebeyos? No se nos prohíbe vender sal por nuestra cuenta. Si nos descubren sería un delito grave. Y si llegamos a ofender a los comerciantes de sal. Cuñada. No te preocupes, no soy tonto. Purifico esta sal refinada solo para nuestro propio consumo. Incluso con comida tan sencilla y humilde, mi cuñada se ha vuelto tan hermosa. Y si te alimentaras con cosas más delicadas, quién sabe lo radiante y hermosa que serías, ¿verdad? Ay, tú siempre haciéndome reír. Anda, come ya. ¿Cuántas veces he tenido que recalentarla? Si no comes pronto, no sabrá bien. De acuerdo, ya voy. La dinastía Qi gobierna el país mediante el poder marcial. Las artes marciales son el camino principal en este mundo. Las técnicas de artes marciales no son fáciles de conseguir. Sin embargo, aumentar mi fuerza es indispensable. Si se llega a saber que tenemos dinero, me temo que no serán pocos los que nos tengan en la mira. ¡Toma! Oh. ¡Eso es! Nada más. Por fin he alcanzado la constitución física de una persona normal. Parece que voy a estar bastante ocupado a partir de ahora. Maldita sea, Hazy. En nuestra aldea está ese tal Li Changshen. Va al mercado todos los días a vender pescado. Últimamente se ha ganado al menos unos cientos de monedas. Sé que ese Li Changsheng vende pescado, ya lo he estado vigilando unas cuantas veces. Pero, ¿de dónde crees que saca tantos peces? Yo creo que ese debilucho de Li Changshen Tal vez aprendió algún truco para pescar. Piénsalo. Tantos en la aldea saben dónde está el arroyo y nadie puede pescar nada. ¿Cómo es que él sí puede? Tiene sentido lo que dices. Pero, vienes a buscarme a mitad de la noche solo por eso. En eso te equivocas por completo. Piénsalo. Si logramos sacarle esa técnica a Li Changshen... Li Changshen no es tonto. ¿Crees que nos la va a dar así como así? ¿Que no quiere? Eso ya no dependerá de él. Te digo que esta es una mina de oro. Solo tenemos que atraparlo y amenazarlo un poco, a que no se atreverá a ocultarlo. Así es. Con nosotros dos bastará. Míralo, no tiene oportunidad contra nosotros. O además, esa cuñada suya. Lee es un verdadero bombón. Llegado el momento, los dos la disfrutaremos. Hoy luego nos largamos de la aldea Xiaoxi, para cuando los aldeanos se enteren y avisen a las autoridades. Hoy en día las autoridades no tienen tiempo para ocuparse de nosotros. ¿Qué dices? ¿Lo hacemos o no? A ver, aunque nunca hayamos sido personas de bien desde niños... Pero esto de matar, ¿de verdad lo vamos a hacer? Te digo que en estos tiempos el que no es despiadado no sobrevive. Piénsalo. Si ganamos dinero con el método que probaste, hasta podríamos ir a la ciudad a comprar algunos manuales de artes marciales. ¿Quién sabe? Tal vez tengamos algún talento innato para las artes marciales. Cuando te conviertas en un artista marcial, estarás por encima de todos. Hazi, estoy dentro. Voy contigo en esto. Tú dime cómo lo hacemos. ¿Vamos? ¡Maldición! Guayule a carne. Ese maldito de Li Changshen. ¡Qué bien está comiendo! No te apresures. Espera un poco y todo esto será nuestro. Tienes razón. Xiao Hei, adelante. ¡Li Changshen! ¡Soy yo, Zhang Xiaohu! ¡Li Changshen! Tengo que hablar contigo. ¿A qué viene ese Zhang Xiaohu a nuestra casa a estas horas? Ni siquiera tenemos mucha relación con él.
Xiao. ¿Para qué me buscas? Ya nos habíamos acostado, así que no es muy oportuno. Oye, pero si somos vecinos. Estábamos cocinando en casa y nos quedamos sin condimentos. Quería pedirte prestada un poco de sal gruesa. ¿Crees que se pueda? ¡Qué mala coincidencia! En nosotros también se nos acaba de terminar, e íbamos a ir a comprar mañana. Si te urge. Mejor pregunta en otra casa. Oye, ¿pero qué dices? Si ayer mismo te vi en el pueblo comprando sal. No se te puede haber acabado tan rápido, ¿verdad? No seas tan tacaño. Xiaohu, me estás juzgando mal. La sal de ayer la compré por encargo para los vecinos. Ya sabes que en mi casa somos tan pobres que a duras penas tenemos para comer. ¿Por qué no preguntas en otra parte? ¡Mierda! No voy a perder el tiempo hablando contigo. Te lo advierto. Hoy le robo la casa sí o sí. Es muy tarde y todos somos vecinos del pueblo. ¿Qué pretenden hacer? Xiaohe ataca. Ya me tenía harto de pilucho de mierda. ¿Qué hacen? Li Changsheng, primero te vamos a atrapar. Luego nos divertiremos contigo poco a poco. Sí que es una belleza. Qué lástima que se quedara viuda apenas se casó. Por lo que veo, seguro que aún no sabe lo que es estar con un hombre. Ja, ja, ja. ¡Maldito sea! ¡Ni en tus dreams! ¡Qué descaro! ¿Acaso no temen que los denuncien de las autoridades? ¿Denunciarnos? Con lo aislada que está tu casa, aunque grites con todas tus fuerzas. Nadie vendrá a salvarlos. Hoy te lo voy a dejar muy claro. Aunque alguien nos denuncie. Hace mucho que te tengo ganas. Sí, soy desvergonzado. Li Changsheng. ¿Vas a contarnos por las buenas el secreto para pescar? ¿O prefieres decírnoslo después de que te demos una paliza? Tú decides. Cuñado, te acabas de recuperar de esa grave enfermedad. No eres rival para ellos. ¿Por qué no les entregas las cosas? No quiero que te pase nada. Cuñada, no te preocupes. Mientras yo esté aquí, nadie podrá intimidarte. Vaya, vaya. ¿Qué humos tienes? Déjame decirte. Hoy te daré una buena lección para que no lo olvides. ¡Ah, inútil! Debería ser pisoteado como un insecto. ¡Cuñado! Tienen armas de hierro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un debilucho como tú tenga esa destreza? ¡Xiaohei! ¡Mátalo! ¿Tuviste suerte esta vez? A ver si tienes la misma suerte la próxima vez. Retirada. Retirémonos. Aún quieren huir. Ahora es momento de ajustar cuentas entre tú y yo. Espera, espera. No. No puedes matarme. No puedes matarme. Si me matas, cuando las autoridades se enteren, tú tampoco podrás escapar. Sai, te dejo ir. Las autoridades no me dejarán en paz. Cuñado, los has matado. Si las autoridades se enteran de esto. Cuñada, las autoridades nunca se enterarán. En estos tiempos es normal que desaparezca gente, siempre que lo manejemos bien. No habrá ningún problema. Ahora regresa a la casa y escóndete. Espera a que vuelva. Te haré caso. ¿Cómo quedó todo? No te preocupes, los enterré muy lejos. Nadie lo descubrirá. Ve a dormir ya. Cuñado, tengo miedo. Tranquila, tranquila. Aquí estoy. No tengas miedo. Cuñado, por favor, habla conmigo un rato. En cuanto cierro los ojos, solo los veo a ellos. Bien, no hablaremos más de ellos. Aquí estoy contigo. No pienses en eso. Si no piensas en ello, pronto pasará. Cuñado, ¿podrías dormir aquí conmigo esta noche? Aún tengo miedo. Descuida, no haré nada. Lo juro por el cielo. Tranquila, cuñada, te lo prometo. Ya que no puedes dormir, ¿por qué no charlamos un rato? Por cierto, antes de que te casaras con mi hermano, ¿a qué se dedicaba tu familia? Nunca antes te lo había preguntado. ¿Por qué no me cuentas un poco? Yo... En mi casa solo estábamos mi padre y mi madre. Ah, y también tengo un hermano menor, pero se fue al ejército. ¡Qué extraño! ¡Qué suave! ¿Qué es esto? Cuñado. Cuñado, ya despertaste. Voy a preparar la comida. Levántate pronto tú también. Cuñada, sobre eso.
No se molestó. Supongo que no le desagrada, ¿verdad? Cuando la situación en casa sea más estable, tal vez le hable de casarnos. Wai seguro que aceptará, ¿verdad? Si ayer no hubiera tenido las técnicas de pesca y lanzamiento, y el que habría muerto sería yo. Tengo que encontrar la forma de aprender más habilidades para obtener más puntos de atributo libres. Experiencia en carpintería +1. Muy bien. Ahora, usaré esto para probar la técnica de desenvainar la espada. Experiencia en desenvainar la espada +1. No está mal. Lo usaré para practicar de ahora en adelante. Muchachos. Más adelante. Está la aldea Xiaoxi. Si tienen dinero, roben el dinero. Si tienen comida, roben la comida. Con tal de que obedezcan sumisamente. No maten a nadie. Quedó claro. Descuida, jefe. Los muchachos sabemos la diferencia entre comer bien una vez y comer bien todos los días. Muy bien, entonces. Actúa. Vamos. Quiero ir al Parque Forestal Nacional de Daoishan. Por favor, no me maten, solo soy un simple agricultor. Pidan lo que quieran, solo díganlo. Somos de la fortaleza del Lobo Negro. Acompáñame a la casa del jefe de la aldea. Tengo unas preguntas. Necesito hablar seriamente con su jefe de aldea. Esto. ¿Quién es el jefe de la aldea? Salga de una vez. Ya voy. ¿Pensaste que pasaba algo? No es nada. Solo fue una coincidencia. En nuestra aldea del Lobo Negro le ha estado faltando dinero y comida últimamente. Así que venimos a tu casa a pedir prestados algunos víveres. Tienes una buena casa. Te debió costar bastante plata, ¿verdad? Gracias. Hey, señor, mire lo que dice. Esto es herencia de mis ancestros. ¿Cómo podría tener dinero extra? De verdad. ¿A quién le importa el pasado? ¿A qué esperas para actuar? ¿Acaso quieres morir? Señor, por favor, no. Mi hijo mayor trabaja en la oficina del condado. Why, mi segundo hijo, entrena en la Academia de Artes Marciales Yifeng. Señor. Tenga algo de consideración. No se pase de la raya. ¿Trabaja en la oficina del condado? Y entrena en una academia. ¡Qué gracioso! Incluso si fuera el mismísimo maestro de la Academia Xifeng, No se atrevería a provocar a nuestra aldea del Lobo Negro. ¿Por qué siguen haciendo tanto ruido aquí? ¡Hombres! Entren y registren todo. ¡Toda! ¡No dejen nada atrás! Sí, señor. Esperen, por favor, no. Esto... Por favor, señor. Jeffy, en total encontramos más de 130 tiles de plata. Guay, también algunas joyas. Guay, decenas de yin de grano. Jejeje. No está mal, ¿verdad? Guárdenlo todo. Sí, señor. Esto cuenta como tu tributo. Pero no es excesivo para nada. Pero aún hay algo más en lo que necesito tu ayuda. Dígame, señor. Hazme el favor de reunir a todos los demás aldeanos. Todos deben entregar su dinero y su comida. hoy debemos regresar triunfantes. Queridos vecinos, salgan todos de sus casas por su propia voluntad. Güey, traigan su dinero y provisiones. Hoy tenemos el honor de recibir en nuestra aldea a los señores de la fortaleza del Lobo Negro. Así que asegúrense de atenderlos muy bien. Estimados vecinos, salgan por su propia voluntad y traigan dinero y grano. Hoy tenemos el honor de que el señor de la fortaleza del Lobo visite nuestra aldea. Todos ustedes deberían atenderlo como se merece. Cuñado, han llegado los bandidos. ¿Qué hacemos ahora? Supongo que los bandidos solo vienen por dinero. No pasará nada grave. Quédate escondida en casa. Iré a echar un vistazo. Susu, tú también deberías esconderte. He oído que los bandidos de aquí matan sin piedad. Si vas solo, tengo miedo. Cuñada,
No te preocupes. Últimamente he estado entrenando, y mi fuerza es bastante buena. Aunque no pueda vencerlos, escapar no será un problema. Pero tienes que volver. Cuando regreses, tengo algo que decirte. Todos ustedes deberían atenderlo como se merece. Ya están todos aquí. Sí, ya están todos. Ah, no. Aún falta uno en el recuento. Dicen que se escapó. Why aún no ha llegado. ¿Quién es Li Changshen? ¿Quién es Li Changshen? Daima, ¿por qué no ha venido tu cuñada? Mi cuñada no se ha sentido bien últimamente. Hace unos días pescó un resfriado. Guay, como no tenemos dinero para su tratamiento, ha estado postrada en cama sin mostrar mejoría. Por eso no pudo salir a presentarle sus respetos, señor. Es solo una mujer. No le daré importancia. Todos los demás, escúchenme bien. Cada hogar de este pueblo tiene que pagar al menos un tael de plata. And if you don't have money? Entreguen sus provisiones. Guay, si no tienen nada de nada. Entonces entreguen a las mujeres. Les ha quedado claro. Pero... ¿Antel de plata? ¿Qué familia podría conseguirlo? Es verdad. La cosecha de este año ha sido mala. ¿Quién puede permitirse un tael de plata? Si realmente nos esforzamos en juntarlo. Yo sí tengo un tael de plata ahora mismo. Pero después de entregarlo... Señor 9, falta dinero. De verdad no le miento. En mi casa no hay dinero. Solo nos queda comida para unos días. Mi hijo se fue al ejército. Guay, todavía no ha regresado. Solo quedamos nosotros dos, los viejos, en casa. Se lo ruego, señores. Tengan piedad de nosotros. Está bien. Entonces no te queda más que morir. Sí, señor Chu. Tengo información. Tengo algo que decirles. ¿Y si Changshen definitivamente no está enfermo? Aya vi salir a su cuñada. Apor, agua. Además, la cuñada de Li Changshan es la mujer más hermosa del pueblo. ¿Si se la llevan? Les aseguro que no se arrepentirán. ¡Vecino! No, tenemos réncores. ¿Por qué me traicionas así? ¡Ah! La mujer más hermosa. Eso me interesa. ¡Liuda! Ve con él y trae todo el dinero y la comida de su casa. ¡Ay! Guíanos y tráela ante mí. Sí, señor. Tome la canción Pequeña Felicidad. ¿Ah? Por aquí, por favor. Muépete. Por aquí. Oye, tú, pórtate bien. Ni se te ocurra huir, o mi espada no tendrá piedad. Sí, no me atrevería. Señor, solo tengo curiosidad. Al verlos tan imponentes y fuertes, son todos artistas marciales. Muchacho, ¿con qué estás soñando? ¿Artista marcial? No es tan fácil convertirse en uno. Oye, espera, ¿para qué preguntas eso? Sí, enseguida los guío por aquí. No intentes pasarte de listo conmigo. Parece que estos 6 bandidos no son artistas marciales. Pero sin duda han practicado artes marciales. Su fuerza debe ser superior a la de la gente común. Pero aún así tengo oportunidad de ganar. ¡Por aquí! Muchacho. Ve a llamar a tu cuñada y saca todo el dinero y las provisiones. O si no, te mataré ahora mismo. Ya voy, iré de inmediato. ¿Eh? ¿Qué haces con esa espada, muchacho? Señor. Creo que esta espada vale algo de dinero. Y quería dársela, señor. Para ver si me la acepta como parte del pago. No intentes pasarte de listo conmigo, muchacho. Tírame la espada. Se acabó. Ya no voy a fingir. Aquí solo estamos nosotros dos.
Cuñado, ¿qué haremos ahora? Cuñada. Tú quédate escondida en casa. Estos bandidos no son artistas marciales. Estoy seguro de que puedo matarlos. Ahora solo queda arriesgarse. Si logro regresar con vida. Tengo muchas cosas que quiero decirte, cuñada. Te esperaré. ¡Sí! Ha tardado mucho tiempo. ¿Por qué Liu Si aún no ha regresado? Vamos. Oye, ve a revisar, por si acaso pasó algo. Entendido. Apenas ahora se dan cuenta de que algo anda mal. Todos los personajes son muy lindos. Demasiado tarde. Hermanos, maten. Lo voy a destrozar. ¡Mocoso, te voy a matar! Esto. Estuvo cerca, demasiado cerca. Por poco y el que muere soy yo. ¡Caramba! Este jefe de los bandidos llevaba encima 2 manuales de artes marciales. Esto sí que es muy valioso. Mocoso. ¡Ya verás! Espera a que regrese. ¿De verdad crees que los dejaré ir? Xiang Sheng. No vimos nada, de verdad, lo prometo. No iremos a denunciarlo a las autoridades. ¡Se equivoca! Tío, tía. Lo que debemos hacer ahora es deshacernos rápidamente de los cadáveres de los bandidos. Why devolver los objetos saqueados a cada familia, uno por uno? Xiang Sheng. Aunque hoy todos hayamos recuperado nuestro dinero, has matado a los bandidos de la guarida del Lobo Negro. Si vienen a vengarse, ¿cómo podrá resistir la aldea Xiao? Jefes de la aldea, lo que tenemos que hacer ahora es que todos colaboremos para deshacernos de los cadáveres. Además, bajo ninguna circunstancia debemos filtrar esta información. De lo contrario, conociendo la crueldad de los bandidos, sin duda vendrán a masacrar a toda la aldea. ¿Masacrar la aldea? ¿Masacrar la aldea? No te preocupes, Xiang Sheng. En este mundo tan caótico, es normal que salgan y se topen con guerreros y terminen muriendo a sus manos. Pasa todo el tiempo. Todos seremos muy discretos y nadie dirá una sola palabra fuera de aquí. Eso es lo correcto. Y si la noticia se filtra y atrae a los bandidos, para ese entonces yo podré huir. Pero ustedes no. Xiang Sheng, quédate tranquilo. Hoy has salvado la vida de todos nosotros. Todas son personas agradecidas. Nadie va a revelar nada. Eso sería lo mejor. Jefe de la aldea. Les encargo los cadáveres. Regresaré a casa primero. De acuerdo. Wai Zhen a la derecha. ¡Rápido, rápido, rápido! Cuñada. No te preocupes, los bandidos ya están muertos. Nadie más vendrá. Qué bueno que estés bien. Qué bueno que estés bien. Esto ya lo han visto todos. Los aldeanos no te delatarán, ¿verdad? Ya hablé con todos en la aldea. Ahora están encargándose de los cuerpos. Estamos todos en el mismo barco, así que nadie dirá nada. Qué alivio, qué alivio. Cuñada, dijiste antes que si lograba regresar, tendrías algo que decirme. Sí. Es verdad. Pero eso solo te lo puedo decir de noche. Cuñada. Lo que quiero decirte. Quiero decírtelo ahora mismo. Cuñada. Aún no comprendes mis sentimientos. ¿Qué quieres decirme? Quiero decir. Quiero casarme contigo. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesta a escucharme? Hablemos de eso cuando regrese por la noche.
Olvídalo. Ya habrá tiempo de sobra en el futuro. Veamos qué buen botín tenemos aquí. Movimiento de la pelusa de Sauce. Con razón, ese bandido era tan rápido. Resulta que practicaba el movimiento de la pelusa de Sauce. Según la descripción del movimiento de la pelusa de Sauce, esta es una técnica marcial de movimiento. Es de rango inferior de grado amarillo, lo que se considera la técnica marcial de nivel más bajo. Sin embargo, aunque sea una técnica de movimiento de rango inferior del grado amarillo, también son sumamente valiosos. La gente común ni siquiera puede acceder a ellos. Veamos el otro. Técnicas de preservación de la salud. Puede prolongar la vida, pero no aporta ninguna mejora al cultivo. Guay, además, estos más de 100 taeles de plata. También debo guardarlos bien. Parece que debo aumentar mi fuerza lo antes posible. Experiencia del movimiento de la hoja de sauce +1. Si logro dominar este movimiento de la hoja de sauce a nivel principiante, tendré, al menos, cierta capacidad para defenderme. Felicidades al anfitrión por alcanzar el nivel principiante. Recompensa 0 y 2 puntos de atributo libre. No cabe duda de que es una verdadera técnica marcial. Con solo dominar el nivel principiante, ya he obtenido 0 y 2 puntos de atributo libres. Si lograra dominarlo hasta el nivel intermedio, a un nivel avanzado, o incluso a la perfección, ¿cuánto aumentaría mi fuerza? Excelente, excelente. Incluso, mi esperanza de vida ha aumentado en 5 años. Mi vida está mejorando cada vez más. ¿Encontraron la cicatriz y a los demás? Llevamos medio mes buscando desde que bajamos de la montaña. Bati, seguimos sin encontrarlos. Este subordinado sospecha de que es muy probable que hayan sido asesinados. ¡Adelante! Quiero ver exactamente qué salió mal. He estado investigando las aldeas cercanas y hay pistas. Informa de inmediato. Sí, señor. Habla. ¿Has visto a alguien vestido con la misma ropa que yo? Yo, no lo sé. ¡Dilo ya! Si no me dices la verdad, te juro que te mataré. Señor, fue Li Changsheng quien los mató. No tiene nada que ver conmigo, señor, no tiene nada que ver conmigo. Parece que el problema se originó en esta aldea. Changsheng, ¡ay no! ¡Esto es terrible! ¡Ay, Changsheng! Unos aldeanos encontraron el cuerpo de Lisanduo. Tal vez los bandidos ya estén aquí, sabiendo cómo era Lisanduo. ¡Seguro que se lo contó todo! Hewa, se descubrió todo. Con mi fuerza actual, no puedo enfrentarme a la guarida del lobo negro. Ay. Jefe de la aldea. Avise rápido a los aldeanos para que recojan sus cosas y evacúen. Como vengan de verdad. Me temo que la aldea entera será destruida. ¡Ey! Es verdad. Parece que es la única opción que nos queda. Iré a avisar a todos de inmediato. Tú también date prisa y recoge tus cosas. Sí, de acuerdo. Cuñada. Nosotros también debemos irnos ya. Cuñado, ¿a dónde vamos? ¿A dónde? ¿A dónde? Primero iremos al pueblo a alquilar una casa. No volveremos aquí. Recoge el grano, la sal refinada, y el dinero y la ropa. Llévatelo todo, lo demás lo dejaremos. Haré lo que digas. No hay tiempo que perder. Vámonos ya. Adelante, señor, pase. No está mal. 2 habitaciones. Cocina, baño y patio. Aunque la ubicación es algo apartada. Por suerte, tiene buena vista. Nos quedamos con esta. Aquí tiene sus llaves, señor. Tomo las llaves. Y si más adelante ¿Tiene algún problema? No dude en contactarme. Bien. Gracias. La casa es bonita, pero el precio es demasiado alto. 3 taeles de plata al mes. Con eso una persona podría vivir todo un año. Cuñada. Esto es el pueblo, no el campo. En el pueblo todo es caro. 3 taeles al mes ya se considera barato. Ya que no tengo nada que hacer en casa, ¿qué tal si salgo a buscar un trabajo? Así no solo aliviaré tu carga, sino que también ayudaré con los gastos del hogar. ¿Qué te parece? ¿Dejar que mi cuñada salga a trabajar? Yo creo que... Cuñada. No necesitas exponerte en público. Puedes ganar dinero desde casa. ¿Cómo se puede ganar dinero desde casa? Tú solo encárgate de refinar la sal en casa. Yo me encargaré de venderla ocultando nuestra identidad. ¿Cómo piensas hacerlo?
Compraré algo de maquillaje. Con eso, no será difícil cambiar de apariencia. Cuñada. Hace unos días nos fuimos con tanta prisa que aún no me has respondido a aquello. ¿Estás dispuesta o no? Changsheng. En realidad, en mi corazón sí estoy dispuesta. Pero en estos tiempos de caos, ya es bastante difícil que sobrevivas llevándome contigo. Si por mi egoísmo te impido encontrar a una mujer mejor, entonces sería demasiado egoísta de mi parte. No quiero a ninguna otra mujer. ¿De qué hablas? Solo te tengo a ti, cuñada. Aún eres muy joven. ¿No entiendes la gravedad de la situación? Cuñada. No te presionaré para que me des una respuesta ahora. Solo observa. Lo que voy a hacer. Sai logró demostrarte que, en este mundo caótico, puedo protegerte y mantenerte a salvo. Sería posible que, al menos, considerara. Acepta mi propuesta. Estoy dispuesta a intentarlo. Bienvenido. ¿Busca algo en particular? Hola, señor Mo. Me gustaría vender algo. ¿Vender algo? Aquí no compramos mercancía ordinaria. No sé si esto podrá ser digno de ¿La aprobación del señor Mo? sal refinada. Y además, Una sal fina tan pura. Haza no tiene impurezas. Es incluso mejor que la sal refinada del gremio de la sal. Pero no basta. Con tan poca cantidad, no es suficiente para negociar conmigo. No es solo esto. Si el patrón Mo lo desea, puedo proveerle mercancía en cantidad suficiente. Comparada con la sal refinada de la tienda de sal, cuesta la mitad de precio. ¿Qué le parece este trato? ¿Le interesa, patrón Mo? A mitad de precio. Entonces sí que es un gran negocio. ¿Cómo debería dirigirme a usted, estimado cliente? Puede llamarme simplemente Sang-er. Hagamos esto. Seré directo con usted, joven amigo Sa. ¿Cuántos yens tiene de esta sal refinada? Hoy solo he traído esta cantidad. Si la transacción va bien, Mañana traeré más. Exacto. Un hin. ¿Y este hin de sal refinada? A la tienda de sal se vende por al menos 10 taeles de plata, es decir, un tael de oro. En mitad de precio, serían unos 5 taeles. No se apresure, patrón Mo. ¿Tiene usted manuales de artes marciales a la venta aquí? El joven amigo Zhang quiere aprender artes marciales. Sí. Joven amigo Zhang, puede que no lo sepa, pero la corte imperial ejerce un control muy estricto sobre las técnicas de artes marciales. ¿Cómo no voy a saber eso? Así es. Estos manuales se pueden copiar a voluntad. Un solo manual se puede vender a 10 personas. O así a 1000 o incluso a 10,000 personas. Sin embargo, muy pocas personas logran tener acceso a ellas. Esta es precisamente la restricción que impone la corte sobre los manuales. Lo sé. La dinastía de Qi venera las artes marciales. La gente común, en realidad, no tiene derecho a practicarlas. Así es. Solo el ejército, los oficiales del gobierno y los alguaciles pueden acceder a ellas. O bien las grandes sectas y las familias influyentes, o hay las academias de artes marciales autorizadas por el gobierno para enseñar. Aparte de estas vías, es casi imposible aprender artes marciales por otros medios. Al fin y al cabo, estas facciones no quieren que la gente común aprenda artes marciales y amenace su posición. ¿Quiere decir el jefe Mo que usted tampoco tiene manuales de artes marciales? A ver, lo que quiero decir es que estos manuales no son fáciles de conseguir. Entonces, tendrás que pagar un extra. Ponga usted el precio. De acuerdo. Me gusta que seas tan directo. Estos manuales se dividen en los rangos cielo, tierra, Xuan y Huang. Los de rango Huang inferior cuestan 100 taeles cada uno. Rango Huang medio, 200 taeles. ¿Y los de rango superior? Ya, esos cuestan 500 taeles cada uno. ¿Cuál te gustaría llevarte, joven amigo? ¿Y esos? Primero, dame uno de rango Huang inferior. Tenemos 13 manuales de rango Huang inferior en total, joven amigo. Y Lazy, el que quieras. Técnica Zixia, arte del cielo y la tierra. Técnica suprema de las 6 direcciones. Parece solo manuales de rango Huang inferior. Estos nombres son demasiado pretenciosos. Es solo para que se vendan mejor. But ten por seguro que todos estos manuales son auténticos. No tendrás problemas para llegar al 9º rango con ellos. Dije Mo, me quedo con este.
Entonces, esperamos verte de nuevo por aquí, joven amigo. Gracias, jefe Wang. Amo, espera. Síguelo y averigua dónde vive. Sí, amo. Como sospechaba, envió a un artista marcial para seguirme. Qué pena. Tu plan va a fracasar. Sí. Amo. Has vuelto. Miau, amo, yo. Lo perdí de vista. ¿Ah? Tú, un guerrero del 9º rango, siguiendo a una persona común. Y aún así lograste perderlo. Señor. Vaya a ese hombre entrar en una tienda. Oye, joda, pero nunca lo vi salir. Cuando no pude resistir más y entré a buscarlo, descubrí que no estaba en la tienda para nada. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Desvanecido en el aire. Vaya, parece que he subestimado a ese hombre. Tiene sentido. ¿Quién se atreve a ofrecer directamente sal refinada de esa calidad? Claramente no es alguien común. Yunfa. La próxima vez que tengamos oportunidad, Averiguaremos quién es en realidad. puedes retirarte. ¿Entendido? Cuñada, si no alcanzas, llámame. ¿Qué pasa si te caes? Cuidado. ¿Cómo es que ya regresaste? ¿Y las cosas? ¿Las vendiste? Cuñada, baja primero. cuñada, mira, ¿qué es esto? Cuñado, eres realmente increíble. De esta forma, en el futuro solo tendré que concentrarme en hacer sal en casa. O luego tú la vendes. Así podremos sobrevivir en la ciudad. Espera. Te dije que te lo demostraría. Así que me esforzaré al máximo para mantener este hogar. Adelante. Recuerda pedirme ayuda si la necesitas. Lo sé. Hermano mayor. Con mi nivel actual en las artes marciales, si quiero protegerme, todavía me falta mucho. No puedo perder más tiempo. ¿Qué está pasando? Joven Zhao, has vuelto. ¿Cuánta sal refinada nos traes esta vez? 5 wantanjin. Cuide pesarla usted mismo. 50 hin. Vaya, ese sí que es un gran negocio. Exactamente 50 hin. 50 jin. Eso equivale a 250 taeles. Tómalo y guárdalo bien. Aquí tienen los 250 taeles. Exactamente 250 taeles. Oiga, señor. ¿Ah? Quería preguntarle algo. Veo que todos en la tienda están recogiendo sus cosas. ¿Ha pasado algo? Este ha sido el gran asunto del pueblo estos días. ¿No lo sabe, joven amigo? No, no lo sabía. Hace unos días, la guarida del Lobo Negro atacó Huang Xiaobu. Sufrieron graves pérdidas. 2 artistas marciales. Hay más de una docena de miembros del clan fueron asesinados. Ay, y se robaron una enorme cantidad de dinero. Por eso, la gente en el pueblo está aterrorizada. Todos están pensando en cómo protegerse. La guarida del Lobo Negro atacó a la familia Juan y mató a 2 artistas marciales. ¿Y la guarida del Lobo Negro? ¿Acaso no teme las represalias? Si solo hubiera sido la familia Juan la atacada, pase. Pero hoy acaban de llegar noticias. La familia Qian también fue atacada. Sus 5 artistas marciales fueron eliminados y saquearon todas sus riquezas. Por eso. Ahora todo el pueblo está aterrorizado. Y hablando claro, Es muy probable que el próximo objetivo de la guarida del Lobo Negro sea el pueblo de Yu. Pero eso no cuadra. Señor Mo. Tengo entendido que esa guarida del Lobo Negro solo cuenta con unos pocos artistas marciales en total. O en el pueblo de Yu. Aunque no hay muchos artistas marciales. Debe de haber al menos una docena, ¿no? ¿Cómo iban a temer a una simple guarida del Lobo Negro? ay, esa información tuya ya quedó en el pasado. Ahora el número de bandidos de la guarida del Lobo Negro ha aumentado enormemente. Además, el líder de la guarida ya ha alcanzado la cima del 8º rango. Sospecho que debe de haber alguien respaldándolos. De lo contrario, jamás se habrían atrevido a hacer esto. Señor Mo. ¿Piensa irse del pueblo de Yu? Y es difícil de decir. Y veo que la situación empeora
Es muy probable que me dirija a Yangchen de inmediato. Después de todo, por muy poderosa que sea la guarida del lobo negro, no se atreverán a atacar allí. Joven amigo. Te aconsejo que tú también hagas planes pronto. Di lo contrario. Entendido. Muchas gracias por avisar, señor Mo. Regresaré ahora mismo. No. Señor Mo. Una vez en Yangcheng, ¿cómo me pongo en contacto con usted? Toma, le escribiré una dirección. Cuando llegue a Yangcheng, podrá encontrarme allí. ¡Excelente! Señor Mo, me despido. Cuídese. Zita. Hagamos las maletas rápido. Mañana. No, espera. Hoy mismo. Tenemos que irnos de aquí. No acabamos de alquilar este lugar. ¿Por qué tenemos que mudarnos otra vez? Hoy fui a la ciudad a vender sal y escuché algunos rumores. Esos bandidos están a punto de atacar la ciudad del condado. Este lugar no es seguro para quedarse mucho tiempo. Sí. El mundo está sumido en el caos. Nadie puede evitarlo. He oído que en las otras prefecturas hay guerras por todas partes, o que incontables personas han quedado desplazadas. En comparación, Yangcheng aún es segura. Sigamos los planes de mi tío. ¿De acuerdo? ¿Cómo ha podido pasar esto? Cuñada, no te preocupes. Mientras yo esté a tu lado, nunca te abandonaré. Miren esto. Solo una familia influyente del pueblo ha saqueado 100.000 taeles de plata. Esta decisión fue del todo acertada. Lástima que no podamos liquidar sus propiedades. De lo contrario, conseguir otros cientos de miles de taeles no habría sido ningún problema. Por supuesto. Acumulada generación tras generación. Su riqueza no debe subestimarse. Esas familias influyentes de Yangcheng poseen una riqueza aún mayor. Ah, qué lástima. El poder de la secta del dragón blanco sigue siendo limitado. Por lo que no pueden enviar tantas tropas para atacar el condado de Bailong. Así que el próximo objetivo será la familia San, para tomar el pueblo Yun de un solo golpe. Sin duda lograremos reunir 300.000 taels de plata. Ya lo dije antes, que mueran unos cuantos subordinados. No es gran cosa. Trabajar para nuestra secta del dragón blanco es lo que realmente te corresponde hacer. De acuerdo. Sí, jujujú. Cuñada. Me temo que, de ahora en adelante, tendrás que hacerte pasar por mi esposa. ¿Por qué motivo? No lo digo por aprovecharme de ti, cuñada, sino por nuestra propia seguridad. Si se descubre que un cuñado y su cuñada viven juntos, será fácil que sospechen e investiguen. Así que tendré que pedirle a mi esposa que empiece a llamarme de otra forma. Me parece que solo quieres aprovecharte de mí. ¿Qué ocurre, esposa mía? ¿Hay algún problema con eso? No es nada. Esposo mío, guía el camino. Adelante, esposa mía. ¡Guau! ¡Qué murallas tan majestuosas! Así es, esposa mía. Esposa mía, ya lo he planeado todo. Vamos a comprar una casa. Yangcheng es muy segura. No tendremos que volver a mudarnos, por lo que viviremos aquí durante mucho tiempo. Creo que lo más conveniente sería comprar una casa. De acuerdo, haré lo que decidas, esposo mío. Vamos. Señores, por aquí, por favor. Una casa común con patio cuesta nada menos que 150 taels. Sí, y además está en la zona más común del distrito oeste. Es carísima. ¡Cara! Señores, esto ya es muy barato. Normalmente por esta zona Los precios deberían rondar los 200 taels. Y si son mejores, hasta los 1000. Esposo mío, esto es demasiado caro. ¿Y si mejor alquilamos una casa? Es mejor comprarla. Además, planeo montar un pequeño negocio aquí en Yangqing. Sin una propiedad en Yangcheng, es difícil obtener el registro de residencia allí. O ahí también habrá muchos obstáculos para hacer negocios en el futuro. Exactamente. Aquí tiene, caballero. Firme esta escritura de propiedad y el trato estará cerrado. Por fin tenemos un lugar donde establecernos. A partir de ahora, Toca esforzarse para ganar buen dinero. Ah, jefe, ¿no? ¿Cuánto tiempo sin verlo? Joven, amigo, Zhang. Sí que ha pasado tiempo. Joven amigo, esta vez también viene a vender sal refinada. Sí. Espero no causarle demasiadas molestias, jefe Mo. Ah, no se preocupe, no hay prisa. En realidad, quería hacerle una pregunta. ¿Acaso domina la técnica para purificar la sal refinada? De ser así, podríamos cooperar a largo plazo. Jefe Mo. De verdad me sobreestima. No tengo semejante habilidad. La razón por la que puedo conseguir esta sal refinada es porque tengo un amigo. Él es quien la consigue
Yo solo actúo de intermediario para ganar la diferencia. Oh. Ya veo. Lamento mi indiscreción. No, para nada. Aquí tiene 40 jin. Jefe, páseme por la danza. No hace falta. Ya es un cliente habitual, jaja. Aquí tiene 200 taeles. Muchas gracias, jefe Mo. Me retiro. De acuerdo. Vaya con cuidado. Señor. Seguro que no es necesario encargarnos de él. Y si de verdad posee la técnica de purificación de la sal refinada, y usted podría obtener una cantidad ilimitada de sal refinada, y este negocio le haría ganar una inmensa fortuna. No hay prisa. Y si no es él quien domina la técnica de purificación, sino alguien que está detrás de él. Si lo capturamos ahora, sin duda alertaríamos al verdadero responsable. Tiene toda la razón, señor. Esposa, he vuelto. Esposo, has vuelto. Espera un momento, la comida estará lista enseguida. No hay prisa con eso, esposa. Te llevaré a dar una vuelta por la calle. Desde que llegamos a Yangshan, no hemos podido pasear bien. Tienda de azúcar, Chen. Tienda de azúcar, Chen. Esposa. Vamos a echar un vistazo a la tienda de azúcar. Cuñado. Esposo, vamos a comprar azúcar. Solo vamos a echar un vistazo. No tenemos por qué comprar. Hace mucho que no paseamos por la ciudad. Así que vamos a ver qué hay de nuevo. Señores, ¿desean comprar un poco de azúcar? Señor tendero. ¿A qué precio está el azúcar en su tienda? Señor. En nuestra tienda tenemos maltosa y azúcar de caña. La maltosa cuesta 50 wen por liang. Este azúcar cuesta 100 wen por liang. ¿Cuál desea? Tan caro. Ay, señor, no diga eso. Últimamente hay guerras por todas partes, y este azúcar se trae de otras dinastías. Ahora está a 100 wen el liang. Why tal vez suba aún más dentro de un tiempo. Pero este azúcar se conserva por mucho tiempo. Comprarlo ahora no será una pérdida. Señor. Es demasiado caro. Mejor lo dejamos. Este azúcar cuesta casi tanto como la plata. ¿Quién puede permitírselo? Ay, esposa, eso no es del todo así. Por muy caro que sea, siempre habrá quien pueda pagarlo. La gente común apenas tiene para comer. Y incluso hay muchos que mueren de hambre. Pero mira a los ricos. Se gastan varios taeles de plata en una sola comida. Por muy caro que sea el azúcar, no dudarán en comprarlo. ¿No crees? Sí, siempre ha sido así. Espera. El dinero de este azúcar de caña. Nosotros. También podemos ganarlo. No me estarás engañando. Es de verdad. Querida, ya lo verás. Hagamos un vistazo por allá. Vamos. Esposo, ¿para qué compras tanta caña de azúcar? Querida, quiero usar la caña para extraer azúcar. Como la técnica aún no es perfecta, fallaré algunas veces, así que compré de más. El azúcar se extrae de la caña. Estos días, me temo que me dedicaré por completo a esto. Así que tendré que dejar los asuntos del hogar en tus manos. Está bien, no te preocupes. Deja todo lo demás en mis manos. La producción falló, pero no importa. Tengo mucha caña. La próxima vez saldrá bien. Experiencia en producción de azúcar +1. Oye, ¿qué? Por fin funcionó. Querida, mira esto. ¡Wow! ¡Tan dulce! Esposo, ¿de verdad lo lograste? La sal de antes solo se purificaba a partir de la sal gruesa. Pero esta vez es real. Convertimos caña de azúcar en azúcar. Son cosas completamente distintas, ya que puedo fabricar azúcar. Sí, en el futuro abrimos una tienda de azúcar. Sin duda ganaremos una fortuna. Entonces, esposo, cuando llegue el momento, te ayudaré a vender el azúcar. Así yo también podré aportar mi parte a la familia. Why, tú tendrás suficiente tiempo para hacer lo que deseas. Por supuesto. Pero tendremos que esperar un poco. Debemos acumular suficiente azúcar antes de abrir de tienda. De lo contrario, si nos quedamos sin existencia en cuanto abramos, no servirá de nada. Esposo, hace ya tanto tiempo que no comes bien. Iré a prepararte un tazón de fideos. De acuerdo. Gracias, querida. Jueces, Li Changsheng, edad 18, límite 96, reino ninguno. Mi esperanza de vida aumentó 20 años. Esta técnica de cultivo vital no es nada sencilla. Lo siguiente es salir a dar una vuelta para ver si hay algún local adecuado. Su precio es realmente un poco elevado. La cerise en cerró. Nairo. Originalmente, esta era una tienda de grano. Si no fuera por la reciente guerra y lo ocurrido en el pueblo de Yu, que me hizo perder mis canales de suministro. De ninguna manera traspasaría esta tienda. Se equivoca, jefe. Su tienda está vacía. Es un desperdicio tenerla así. Hagamos una cosa. 5 taeles. Guay se la alquilo. ¿Qué? ¿5 taeles de plata? ¡Imposible! Está pidiendo un descuento exagerado. Nere, mi tienda está en una ubicación excelente. Tiene un segundo piso y también un pequeño patio detrás. 7 taeles de plata. ¡Ey!
Una moneda menos. Jefe, ahora mismo hay rebeliones por toda la dinastía Dachi. Hay guerras por todos lados y los negocios están difíciles. Y no quiere alquilarla a ese precio, iré a buscar a otro lugar. Aunque me tome unos días, seguro que encontraré algo adecuado. Espere, jefe Lee. No se vaya. Se la alquilo por ese precio, ¿le parece? Así está mejor. Esposo, Esta es nuestra tienda. Yadza, Mírala, ¿te gusta? me gusta mucho. Nunca imaginé que podría abrir una tienda en la ciudad. Pensé que pasaría toda mi vida en la aldea Xiaoxi. ¿Quién iba a decir que realmente abriríamos nuestra propia tienda? Esposa mía. mira esto, ¿te gusta? Esposo, ¿qué es esto? Cuando aún estábamos en la aldea, me mencionaste el día de tu cumpleaños. Así que decidí hacer coincidir la inauguración de la tienda con ese mismo día, para tener un buen motivo para entregarte esto. ¿Te gusta, esposa mía? Desde que se fue mi madre, nadie me había tratado tan bien. Quiero ir al Patio Forestal Nacional de Daoshan. Esto no es nada. Aún nos queda una larga vida por delante. Ah, por cierto, he decidido llamar a esta tienda Tienda de Azúcar Changyue. A partir de ahora, tú te encargarás de vender el azúcar aquí. Fijemos el precio en 100 wen por tal. ¿Qué te parece? 100 wen. ¿Acaso no ha subido ya el precio del azúcar afuera? Se vende a no menos de 120 wen el tile. Mi señora. Esta es una tienda recién abierta. Si fijamos un precio tan alto, nadie querrá venir. Así que primero venderemos barato para atraer a los clientes. Una vez hecho eso, ¿crees que nos faltará oportunidad para subir los precios? Si mi señor lo dice, haré lo que decida. Ve a ocuparte de otros asuntos. Déjame la tienda a mí. Puedes estar completamente tranquila. De acuerdo, mi señora. Subiré primero. Llámame si me necesitas. Vengan a ver, la nueva tienda de azúcar Changyue, con precios muy asequibles. Pasen y vean, no se lo pierdan. La tienda de azúcar Changyue. ¡Qué extraño! La tienda de azúcar Changyue. Hoy en día casi todas las tiendas están desabastecidas y el precio del azúcar está por las nubes. ¿Cómo es que pueden abrir una nueva tienda de azúcar en un momento como este? Vengan a ver la nueva tienda de azúcar. Señora, quiero comprar azúcar. Un momento, por favor. En nuestra tienda Changyue, por ahora solo vendemos azúcar de caña. ¿Cuánto va a querer? Este azúcar se ve de buena calidad. ¿Cuánto cuesta el hin? 100 wen el tile. Cuando más compre, más le regalamos. Le aseguro que es el precio más asequible que encontrará. Si no me cree, pruébelo primero. ¡Oh! Este azúcar de caña es muy dulce y no tiene ningún sabor extraño. Sin duda es de calidad superior. Me lo llevo. Deme 10 yen, patrón. Enseguida se lo peso. Caballero, aquí tiene 10 yen y un liang. Ese liang de más va de regalo. Vaya, veo que el tendero sabe cómo hacer negocios. Volveré por aquí cuando necesite más. Vaya con cuidado, señor. Acérquense y vean. Nueva tienda de azúcar. Llévese más por cada compra. Abuelo, mira qué buena cosa te he comprado. ¿Acaso no le encantaban los dulces antes? Le he comprado 10 xin de este nuevo azúcar. En un momento les pediré a los sirvientes que le hagan sus pasteles de flor de durazno favoritos. Este azúcar nuevo tiene una calidad excelente y además es baratísimo. Qué considerado de tu parte. Probaré un poco. Sabe bastante bien. ¿Cuánta plata costó? Ni se lo imagina. Solo 10 taeles por 10 xin. Y el tendero nos regaló un liang de más. Un azúcar de caña de esta calidad. Por lo general, venderlo a 200 monedas el liang ya se consideraría barato. Sanyo. Señor, tenemos noticias. Los exploradores informan hoy que la guarida del lobo negro está saqueando frenéticamente las riquezas de los pueblos vecinos. Parece que planean saquear otros asentamientos también. Según las pistas de la investigación actual, detrás de la guarida del lobo negro debe de haber otra fuerza oculta. Es muy probable que se trate de la secta del dragón blanco. ¿Estás segura? Sí. Las pistas anteriores indican que parte del poder de la secta del dragón blanco ya se ha infiltrado en el condado de Bailong. Dice seguro que detrás de la guarida del lobo negro está la secta del dragón blanco. Why su único propósito es recaudar dinero. Pero si dejamos que sigan causando disturbios y esto llega a salir a la luz, sería un desastre devastador para la familia Shu. ¡Suficiente! Lo sé muy bien. La dinastía Qing es de gran barco. Podría hundirse en cualquier momento. La guarida del lobo negro no puede quedar en pie. En este momento, no podemos permitirnos más problemas. Sí, señor. Iré a hacer los preparativos de inmediato. Esta técnica de espada la conseguí a cambio de todas mis ganancias de este último tiempo. Si no funciona,
En fin, da igual. No vale la pena pensar en eso. Dicen que estoy loco, dicen que soy impulsivo. Dicen que desafío demasiadas reglas. ¿Para qué molestarse? Nada mal, como se esperaba de una técnica de espada de rango amarillo de calidad superior. Con solo alcanzar el nivel inicial, me ha otorgado 0 y 5 puntos de atributo libre. Harisky tendré que adquirir una gran cantidad de artes marciales de alto nivel de ahora en adelante. De ahora en adelante es momento de seguir esforzándome en esta dirección. Señor Su. Esto es mineral de hierro oscuro. Así es. Si fuera un mineral común, no importaría. But this dark iron ore is extremely precious. The Grand Qi Dynasty forbids private mining of it. Una vez descubierto, debe reportarse de inmediato. Sin embargo, nunca se ha oído hablar en los alrededores de Yangcheng de la existencia de una veta de hierro oscuro. Entonces, ¿este mineral de hierro oscuro? ¿De dónde proviene? Fue confiscado a una familia pequeña. Why no es solo un trozo? Oh, desgracia. Todos los miembros de esa familia han muerto. El origen de estos minerales de hierro oscuro sigue sin estar claro. Pero es imposible que una familia tan pequeña tuviera acceso al mineral de hierro oscuro. Sin duda, debe de haber alguien más detrás de esto. ¿Quieres decir? Sí. Si esta noticia llega a filtrarse, me temo que todos nosotros... Malas noticias, jefe. Un grupo de hombres vestidos de negro ha irrumpido a la fuerza. ¿Qué? ¿Cuántos son en total? ¿Qué tan fuertes son? Jefe. Son más de 20 personas, todos ellos guerreros. Y al segundo jefe lo mataron de un solo tajo. ¡Afuera! ¡Se ha desatado el caos! Por favor, tome una decisión. Hermano Chen Bai. ¿Qué hacemos ahora? Más de 20 guerreros, y ni el segundo jefe, en la etapa tardía del 9º rango, pudo resistir un solo ataque. ¡Deben ser al menos expertos de 8º rango! Tranquilo. Al parecer, sí que hubo algunos que escaparon de la red. No tengo quejas ni enemistades con usted. ¿Por qué insistir en exterminarnos por completo? No necesitas saberlo. Solo necesitas saber que ofendiste a alguien a quien no debías. Ahora te envío yo al otro mundo. ¿O lo haces tú mismo? Está haciendo demasiado lejos. ¡Bien! ¡Apiádese, mi señor! ¿Qué error ha cometido nuestra fortaleza del Lobo Negro? Le ruego que me lo aclare, mi señor. Denos una oportunidad para enmendar nuestros errores. No necesitas saberlo, porque Hoy es el día de tu muerte. Para alguien que va a morir. ¿Para qué quieres saber tanto? Todo termina aquí. Técnica secreta del espíritu demoníaco. Técnica secreta de captura de almas. Técnica secreta de escape de sangre. Un general del dragón blanco. ¿Intentas matarme? Todavía te falta mucho. Señor, fallamos. Dejamos que un guerrero de la secta del dragón blanco en la etapa inicial del 6º rango lograra escapar. Pero el enemigo usó consecutivamente la técnica secreta del espíritu demoníaco y la técnica secreta de escape de sangre, por lo que su cultivo se desplomó. Su expectativa de vida disminuyó drásticamente. Además, no podrá recuperarse en el corto plazo. También realizamos una búsqueda exhaustiva de todo lo que quedó en la fortaleza del Lobo Negro. No se ha encontrado ninguna información clave. Siendo tú alguien en la cima del 5º rango, dejaste escapar a un guerrero del 6º rango inicial. Parece que aún te hace falta entrenamiento. Sí, señor. Este subordinado ha fallado. Le ruego que me castigue. Suficiente. Asegúrate de encontrarlo y acabar con esto. Por ahora, no excaven en la veta de hierro oscuro. Esperemos a que pase el revuelo. Sí, señor. Me encargaré de ello de inmediato. Querida. Mi esposo sí que es un hombre ocupado. Hace días que no nos cruzamos. Tengo algo importante que decirte. Querida, en eso me estás juzgando mal. He estado muy ocupado entrenando estos días. ¿Cómo podría ignorarte a propósito? ¿Qué sucede? ¿De qué querías hablarme, querida? El azúcar de caña de la tienda se ha agotado. Si preparo el azúcar yo sola, no me queda tiempo para venderlo. ¿Y si contratamos a alguien para que lo venda? ¿Qué te parece la idea? Querida, si preparas el azúcar tú sola, no podrás producir gran cantidad en un día. ¿Qué tal si compramos algunos esclavos para que hagan el trabajo? Guay, así te evitas tanto esfuerzo. Pero si usamos esclavos para fabricar el azúcar y se llega a filtrar la receta... ¡Ey, querida!
El proceso de elaboración del azúcar tiene muchos pasos. Podemos hacer que los esclavos se encarguen de fases distintas. Cada producción. Además, son esclavos. Tenemos el poder sobre sus vidas y sus muertes en nuestras manos. ¿Crees que se atreverían a desobedecernos? De acuerdo. Como ya tienes una idea, haré lo que tú digas. Bien, manos a la obra. Iré al mercado de esclavos a echar un vistazo. Si encuentro algunos adecuados, te los traeré en unos días. Señor. Estimado cliente, ¿qué es lo que está buscando? Gente común. Para las mujeres, no hay requisitos de apariencia o físico. Con que puedan trabajar es suficiente. Pero que sean honestas y de confianza. Guay de buena familia. Ay, sí, claro que las hay. Ha venido al lugar indicado. Por aquí, por favor. Iré a prepararlo todo para usted. Señor. Ya las he seleccionado. Por favor, écheles un vistazo. Esta, esa y también esta. Estas 3. ¿Cuánta plata sería? Señor, son 10 taeles de plata en total, y se las puede llevar. Ustedes 3, vengan conmigo. Nada mal. Un cambio de ropa realmente hace la diferencia. Ahora que están bien abrigadas, ya no se ven tan tímidas. Ya que están en esta casa, a partir de hoy somos una familia. En un momento, prepárense para comer con nosotros. Ah, por cierto. ¿Cómo se llama? Señor, me llamo Sang Chunhua. Me llamo Huang Chang. Me llamo Chiang Niu Niu. ¿Cómo terminaron siendo esclavas? Ya no hay nada que nos dé vergüenza admitir, señor. Verá, los tiempos están muy difíciles hoy en día. Mi familia me vendió para que ellos pudieran vivir un poco mejor. Yo también. Señor, mis padres no podían mantenerme. Solo vendiéndome a mí. Mi hermano menor pudo sobrevivir. Por eso terminé aquí. Parece que el mundo exterior realmente está muy difícil. Ya que han entrado en la residencia Lee, a partir de ahora, no tendrán que preocuparse por su sustento. 3 comidas al día. Les garantizo que comerán bien y estarán abrigadas. Si hacen bien su trabajo, tendrán recompensas extra. Pero normalmente no deben salir de la residencia. Espero que cuiden bien de todos los asuntos de la residencia. Sí, señor. Sí. ¿Quién de ustedes sabe cocinar? Yo, señor. Yo sé. Ve a la cocina y muéstrame qué tal cocinas. Señor, ¿esto es cristal? Señor, ¿acaso es esencia de cristal? Así es. Sal refinada. También tenemos azúcar, aceite y carne. De ahora en adelante. No escatáis al cocinar. En estos tiempos, si no comemos bien, ¿cómo vamos a tener fuerzas para trabajar? Señor, es usted sumamente generosa. Así es. Con que así vive una familia adinerada. Su señor tiene razón. De ahora en adelante, usen esta sal refinada para cocinar. En la residencia Lee, cada comida debe incluir abundante carne, ya que su señor es un artista marcial. Wai requiere consumir mucha carne. Entendido, señora. Lo tendré en cuenta. Wai, en cuanto a ustedes, sus comidas serán iguales a las nuestras, sin restricciones. Podrán comer hasta saciarse y habrá carne en cada comida. Vaya, señor Lee, esto es demasiado bueno. Además de tener las 3 comidas al día, hay tanta comida deliciosa. Entonces, ¿qué tipo de trabajo quiere el señor que hagamos? No será... Oye, deténete ahí. Casi haces que la señora lo malinterprete. Yo soy una persona decente, no un malvado. Miren, ya lo han visto. Esto es azúcar. ¿Y cuál será su trabajo? Será ayudar a la señora a fabricar azúcar. El proceso de elaboración del azúcar es un poco complejo, pero si se dividen el trabajo y colaboran, ponen empeño, sin duda aprenderán. No puede ser. De verdad. Fabricar azúcar. ¿Cómo es posible? Así es. El azúcar es tan caro que ni siquiera lo he probado. Guay, ahora nos pide que lo fabriquemos. ¿De verdad seremos capaces? Yo los compré. Si digo que pueden hacerlo, es porque pueden. Además. Ya saben lo valioso que es este azúcar. ¿Alguien se atreve a revelar el secreto de la producción de azúcar? O a desobedecer mis órdenes. Que no me culpe por ser despiadado. Ya que el señor nos ha acogido, sin duda obedeceremos sus órdenes. Bueno, no nos atreveremos a revelar ni una sola palabra. Yo también. Yo también. Bien, levántense, levántense. De ahora en adelante, solo concéntrense en su trabajo. No se metan en otros asuntos. Al menos, les garantizo que no les faltará comida ni bebida. Gracias, señor. Oye, dame uno. Bien, gracias. F, deme medio kilo. Kreja, ¿qué te parece? No tenía razón. Con la división del trabajo entre 3 personas. Nuestra producción se ha multiplicado por varias veces. Mi esposo siempre tiene soluciones. No habíamos abierto en días. Pero hoy, tras abrir la tienda, mucha gente vino al enterarse de la noticia. No me esperaba que vendiéramos tanto en una sola mañana. Yo tampoco me lo esperaba. Incluso los dueños de otras tiendas de dulces vienen aquí a comprar nuestro azúcar de caña. Nos están usando como su canal de suministro. Chido. Visto así, nuestro hogar ya empieza a tomar forma. Querida, eso no es suficiente. Solo cuando tengamos varios niños en el futuro.
será un verdadero hogar. Tú, qué malo eres. ¡Ay, ay! ¡No me pegues, no me pegues! Ya no me pegues, ya no. Calculando según las ventas de estos días, la ganancia neta de la tienda es de unos 400 a 500 taeles de plata al día. Al mes, esto puede generar al menos 10.000 taeles de plata. Esta es definitivamente una gran suma. Parece que debo buscar otra forma pronto para asegurar mi sustento y prosperidad. Quiero ser joven maestro. Y ya lo he investigado a fondo. No hay ningún gran poder detrás de la tienda de Chang'e Hall. Solo hay un hombre y una mujer. Al aparecer son pareja. El hombre se llama Li Changzhen. Un artista marcial de 9º rango en su etapa inicial. While la mujer, ella es solo una persona común y corriente, sin respaldos, pero capaz de conseguir tanto azúcar de caña en este momento. Interesante. ¿Has averiguado la procedencia del azúcar de caña? Joven amo, eso no hemos podido averiguarlo. Inútil. Si ni siquiera puedes hacer algo tan simple, ¿de qué me sirves? No se impaciente, tercer joven maestro. Aunque si les preguntamos directamente, es imposible que nos revelen su canal de suministro. Pero si le pedimos prestados a algunos hombres al señor principal. Bueno, los coaccionamos con amenazas y tentaciones, tratándose de plebeyos indefensos como ellos. ¿Acaso no acabarán confesando? Vaya, sí que eres astuto. Dijo Hua, regresemos. Iré a hablar con mi padre personalmente. Entendido. Por aquí, joven amo. Quiero escuchar Little Luck. Quiero que todos sepan que solo yo soy digno de liderar a la familia Chen. Pasos ligeros. Los tres deben ser artistas marciales. Ako anda ma. Los pasos se acercan cada vez más. Ya han entrado en mi residencia, Li. No. No puedo dejar que se acerquen a ella. De lo contrario, si estalla una pelea, no estoy seguro de tener fuerzas para protegerla. Parece que tendré que atacar primero. ¿Quién está ahí? Sal. No creas que no te he visto. Estamos en problemas. No, nos atacó por sorpresa. Solo fue suerte. Si peleamos cara a cara, no será rival para nosotros. Ya viene. Quiero escuchar Little Luck. Es mucho más fácil lidiar con uno solo. Despreciable y desvergonzado. Anarquista marcial de 8º rango disfrazado de 9º. Parece que tienes muchos enemigos. Suficiente. Eso no tiene nada que ver contigo. Se han colado en mi residencia, seguramente para matarme. Habla. ¿Quién te envió? Intenta sacarme información. Ni lo sueñas. Entonces hoy me voy a divertir un poco. Te arranco las uñas primero hoy. ¿O prefieres que te desuelle primero? Espera, déjame pensarlo. Lárgate. No, no, no. Hablaré. Por favor, no me hagas nada. Fue el tercer joven amo de la familia Chen quien me envió a capturarte. La familia Chen. No tengo ninguna enemistad con ellos. ¿Por qué serían ellos? Habla. ¿Cómo es esa familia Chen? La familia Chen tiene cientos de personas. Hay también muchos. Sirvientes, guardias y bastantes artistas marciales. Incluso tienen un ancestro de 5º rango. Para ser francos, son una facción gigantesca. Lo que la gente llama una familia prestigiosa. ¿Por qué se fijarían en mí? Solo soy un ciudadano común. No tengo ninguna relación con ellos, ¿verdad? Le seré sincero. Su negocio. Realmente. Ha afectado a ciertos intereses intocables. Entiendo. Parece que alguien se ha puesto codicioso. Es bastante normal. Sigue hablando. ¿Con qué facciones se lleva mal la familia Chen? O lo que sé. Las familias Shu, Zhao, Qin, Sun. Ya entiendo la situación de la familia Chen. Sin embargo, 3 guardias de la familia Chen murieron aquí. Sí, cual sea la razón. La familia Chen definitivamente no lo dejará pasar. Parece que necesito encontrar un protector. Para hacer que el tercer joven maestro de la familia Chen tenga ciertos reparos. Querida, ¿ya estás despierta? Esposo, ¿qué fue ese ruido de hace un momento? ¿Estás bien? Va, solo unos ladronzuelos. No te preocupes, querida. Pero mañana quiero comprar un puesto en el gobierno, para no estar ocioso todo el día. ¿Cómo puedes decir eso? Has ideado una forma excelente de ganar dinero. ¿Cómo puedes menospreciarte así? Ay, querida. ¿Te despertaste a estas horas? ¿Acaso tienes miedo de estar sola y quieres que te acompañe? Ay, qué tonto eres. Pero es verdad que contigo a mi lado duermo más tranquila. Entonces, ¿a qué esperamos? Mis respetos, maestro. Daime, ¿qué te trae por aquí?
Humilde obsequio para usted, maestro Fa. Quiero buscar un sustento en el yamen. ¿Cree que sea posible? Vaya contigo, muchacho. Lima, ¿qué tipo de trabajo estás buscando? Este servidor no se atreve a pedir demasiado. Solo quiero ser un agente y servir al yamen. Con eso estaré más que satisfecho. Ser agente significa estar expuesto al clima todo el día. Es peligroso. Si algo te ocurriera... En realidad, hay algunos puestos más tranquilos en el yamen. ¡Ey, no diga eso! Sé que lo dice por mi bien, pero... también tengo mis propios motivos. Quisiera trabajar bajo las órdenes de Shuya. La capitana Shu trabaja bajo su mando. ¿Quieres trabajar bajo las órdenes de Shuya? Muchacho. ¿Tú también tienes cierto interés en Shuya? ¡Pero! Es mejor que no te hagas ilusiones que no debes. No digas que no te lo advertí. Ay, no me atrevería. Es solo que veo lo capaz que es el oficial Shu, y seguirlo es más seguro. De los demás, este humilde servidor no se atreve a imaginar nada. Bien, bien. Ya que muestras tanta sinceridad, Entonces, sobre este asunto, yo me encargo de arreglártelo. Y a partir de ahora, ya eres parte de nuestro yamen. A partir de ahora, ya eres parte de nuestro yamen. Perfecto. Oye, Shuya. ¿Qué pasa? Ve. Él es un pariente mío que viene de lejos. A partir de ahora trabajará bajo tus órdenes. Mis respetos, agente Shu. Está bien. Bien, los dejo hablar a solas. Tengo otros asuntos que atender. Me retiro. Preséntate. ¿Cuál es tu nivel de cultivo? ¿Qué habilidades tienes? Sab oficial Shu, me llamo Li Changsheng. Estoy en la etapa inicial del 9º rango. Me especializo en la esgrima. Un artista marcial en la etapa inicial del 9º rango. Ese es el rango más bajo para un artista marcial. Ya que te has convertido en agente, supongo que estás mentalmente preparado. Hay cosas que debo dejarte claras. Últimamente, Yangcheng está sumida en el caos. Los agentes tienen muchas tareas. Debes estar disponible en todo momento, sin cometer errores. Por cierto, toma esto. Recuerda, esta no es una placa cualquiera. Si sientes que la placa vibra, significa que hay un llamado de emergencia. Debes presentarte de inmediato. ¿Entendido? Sí, entendido. Es posible aprender artes marciales. ¿Quieres aprender artes marciales? No, es que ahora formo parte del Yame. Why debo servir a la oficina? Si a los ciudadanos de la ciudad les ocurriera algo, así podré luchar en primera línea, ¿no? Finds bastante bien. En el yamen se puede elegir. Pero solo hay dos formas. Una es con plata y la otra con puntos de mérito. Cada misión que realices te otorgará ciertos puntos de mérito. Una vez acumulados, podrás canjearlos por técnicas marciales. ¡Ah, qué bien! De ser así, las cosas en mi casa serán mucho más fáciles. Por cierto, Toma esto también. léelo con frecuencia. Te será de utilidad en el futuro. Un manual secreto para resolver casos. Así es. Es un libro que enseña muchas técnicas para resolver casos. Como alguaciles, a menudo nos enfrentamos a diversos casos. Léelo con frecuencia. Te vendrá bien. Léelo con frecuencia. Te será muy útil. Sí, lo tendré muy presente. Voy al Parque Forestal Nacional de la Montaña Tavoy. Experiencia en resolución de casos +1. Así que resolver casos también es una habilidad. Experiencia en resolución de casos +1. ¡Qué bien! Domino esta habilidad de resolución de casos en el futuro. ¿No me irá mucho mejor en el yamen? ¡Vaya! Realmente elegí el camino correcto. Sigo sin recibir noticias de esos tres. Parece que me han traicionado. Tarse, joven amo, ya lo he investigado. La tienda Changju sigue abierta, y en estos últimos días su fama no ha hecho más que crecer. Sus ganancias ya superan con creces las de los días anteriores. El Ansimpo, artista marcial del 9º rango inicial. ¿Cómo pudo acabar con los 3 guardias en la cumbre del 9º rango que envié? No es nada simple. Joven amo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Quiero escuchar Xiao Meiman. Joven amo, esta táctica suya es brillante. Déjelo en mis manos. Le aseguro que me encargaré de esto a la perfección. ¡Ve! Sí, señor. ¡Felicidades! Huésped, habilidad de resolución de casos, nivel básico. No está mal. En estos días tengo que subir la habilidad de resolución de casos al nivel intermedio. De lo contrario. No puede ser, algo malo ha ocurrido. Oficial,
¿A dónde vamos? Menos charlas. Sígueme a atrapar al ladrón de doncellas. ¿Qué? ¿Un ladrón de doncellas? ¡Oficial, espéreme! ¿Cómo se enteró de las noticias sobre el ladrón de doncellas? Últimamente, un ladrón de doncellas ha estado causando estragos por toda la ciudad. No solo ha ultrajado a muchas mujeres, sino que ayer incluso cometió un asesinato. La mujer murió de una forma espantosa, y el modus operandi fue idéntico al anterior. Es casi seguro. Hemos llegado. Oficiales, por favor. Deben atrapar al asesino y vengar a mi hija. Mi Xiaomi tuvo una muerte tan trágica. Si ha sido así, ¿cómo va a seguir viviendo tu madre? Maldito malhechor. Si cae en mis manos, lo despedazaré en 1000 pedazos. Señora Sao, por favor, no se arrodillen. Levántense para hablar. El suelo está frío. Cuiden su salud. Levántense, por favor. Señores. Mi hija solía quedarse siempre en casa. Casi nunca salía. Wai, sin embargo, tuvo que toparse con una desgracia semejante. Perdió la vida de forma tan injusta. No se preocupe. Sin duda atraparemos al asesino para hacerles justicia. Así es. Señores, necesitamos entrar a los aposentos de su hija para investigar. ¿Nos permitirían el paso? Está bien. De acuerdo. Por aquí, por favor. Adelante, por favor. Miren, por aquí, por favor. Esta es la habitación de mi hija. Este depravado irrumpió a medianoche. Primero la dejó inconsciente, pero ¿quién iba a pensar que Xiaoyu despertaría en medio de todo? Por eso la asesinó para silenciarla. ¿De verdad yo? Señor Sao, ¿sabe qué nivel de fuerza tenía ese depravado? Bueno, esto... Y si depravado dominaba la técnica de ligereza, su fuerza debe estar en el 8º rango. Mató a mis 2 guardias de un solo golpe y luego huyó sin dejar rastro. En cuanto a su aspecto, el asesino llevaba una máscara. Era imposible ver su verdadero rostro. Su identidad es desconocida. Solo conocemos su nivel de cultivo aproximado, el 8º rango. Hay demasiados artistas marciales en Yangsha. Es imposible arrestarlos a todos. Un momento, tengo una solución. Basta, Changsha. Sé que tienes buena intención, pero el señor y la señora acaban de perder a su amada hija. No deberías decir esas cosas solo para consolarlos. De lo contrario, la decepción posterior solo les causará más dolor. No. No me equivoco. Tengo una solución. Es verdad lo que dices. Li Changsheng. No hables a la ligera. Si hablo a la ligera o no, lo sabremos si lo intentamos. Llevas menos de un día en el yamen y acabas de llegar a la escena del crimen. Ni siquiera llevas aquí 1 hora. Y en cuanto entras dices que tienes cómo resolver el caso. ¿Acaso no es esto un engaño? ¡Ay, capitán! Al menos escuche lo que tengo que decir. Total, no tenemos otra opción. No perdemos nada con intentarlo. Está bien, habla. ¿Qué solución tienes? Pero te lo advierto. Si eres como esos otros, pues solo buscan fama y reputación. Lárgate de una vez. Sí. Señor Zhao, ¿tiene algún tipo de polvo en casa? Sí. ¡Que alguien traiga la harina, rápido! ¿Para qué es esto tú? Oye, muchacho. ¿No estarás intentando engañarnos con esta farsa? Así es, joven oficial. Aunque mi hija ya no esté, aún no hemos perdido el juicio. Why no creeremos tan fácilmente en supersticiones de espíritus? Agradecemos su buena intención, pero le rogamos que investigue rápido. Mira, tal como esperaba. Capitán Xu, mira rápido, ¿qué es esto? Esto es... Capitán Xu, mire Todos nosotros tenemos huellas dactilares en los dedos. El patrón de cada huella es diferente en realidad. Solo tenemos que encontrar las huellas del agresor en esta habitación. Calcarlas. Y luego compararlas una por una con las de los sospechosos. Si las huellas coinciden, sin duda alguna, ese será el culpable. Las huellas de cada persona son diferentes. Mira, por lo que sé, usted es un artista marcial del reino de 6º rango. Con su agudeza visual, ver si las huellas coinciden debería ser muy fácil, ¿verdad? Realmente son diferentes. Ahora me cree. Es increíble, realmente increíble. Muchacho, con alguien como tú de nuestro lado, el caso de mi hija se resolverá por completo muy pronto. Un momento. Aún tengo una pregunta. Otra pregunta. Saya, encontraste la solución al caso. ¿Qué otro problema podría haber? En esta habitación no solo están las huellas del agresor. También deben estar las de la señorita Zhao y las de sus criadas. Debemos descartar las huellas de esas personas. Y las restantes serán únicamente las del agresor. ¡Que venga alguien! ¡Rápido, rápido, rápido! Vayan al cuarto de los sirvientes y traigan a las criadas. Cotillan las huellas dactilares. No hay ni un minuto que perder. Entendido.
Listo. Hemos descartado a la señorita y a los demás. Esta huella dactilar. Y es la única huella desconocida hallada en esta habitación. Li Shangsheng, ya tenemos la huella, pero hay bastantes artistas marciales de 8º rango en Yangchen. Si los hacemos venir a todos al yamen, temo que causará un gran revuelo. ¿Podrías marcar los lugares donde atacó el ladrón de flores en los últimos días? El mapa de Yangchen. Por supuesto. Li Changsheng, de verdad que no entiendo. ¿Por qué encerraste todos estos lugares en un círculo? Mira. Este ladrón de flores solo actúa en mitad de la noche. Las ubicaciones marcadas en el mapa están a distancias similares, lo que indica que no ataca muy lejos de su residencia. Poder regresar a tiempo a su casa y evitar ser atrapado. Así que, esta zona debe ser donde se encuentra su casa. Exacto. Tomando este punto como centro, podemos investigar a todos los artistas marciales de 8º o 7º rango que se encuentren en los alrededores. Además, el número de artistas marciales en Yangchen es limitado. Hay menos aún los hombres de 8º o 7º rango. Con el área delimitada, es casi seguro que daremos con su identidad. ¡Excelente! En tu primer día en el yamen, me has dado una sorpresa enorme. Claramente te había subestimado. Putao, si vamos a arrestarlo, debemos actuar rápido. Por si acaso el ladrón de flores tiene algún informante en el yamen. Tienes razón. Nos vamos ahora mismo. Con su permiso, me retiro. Oiga, señor Mai. Aldeanos de la aldea Xiaoxi. Un artista marcial del 9º rango inicial. Dirige el negocio de la tienda Changyu. Guay ahora se ha convertido en alguacil del yamen. Joven amo. Parece que no se equivocaba. Parece que los 3 guardias de la casa fueron asesinados por este hombre. Exacto. Es probable que ya haya descubierto algo en el interrogatorio. O peor aún, ya sabe que yo envié a esos hombres. No se atreve a ofender a nuestra familia Chen. Así que... Al día siguiente compró un puesto de alguacil. Aunque este movimiento es arriesgado, tiene muchas probabilidades de éxito. Joven amo, si Li Changsheng trabaja bajo el mando de Shuya, será difícil actuar. Si el intento de asesinato falla y nos descubre, esto causará descontento en el yamen. Si descubren que fuimos nosotros, será aún más difícil de explicar. Debemos planear este asunto con más cuidado. ¿Por qué nos han llamado? ¿Qué pasa? Capitán Shu. No sé en qué hemos ofendido al yamen. ¿Cómo para llegar a este extremo? Menos Shala. Estoy aquí investigando un caso. Necesito su cooperación, así que hagan exactamente lo que les diga. Ahora, extiendan la mano. Mójenla en la tinta y dejen su huella en este papel. ¿Y esto para qué? Dejen de hablar tanto y háganlo. Tú. ¡Atrápenlo! Es el profanador de mujeres. ¡Atrápenlo! ¡Él es el profanador! ¡Maldición! ¡Alto! ¡No! ¡Vaya! ¡Vete al diablo! ¡Cuidado! ¿Aún quieres escapar? ¡Qué ridículo! ¿Quieres atraparme solo con una huella dactilar de quién sabe dónde? Sigue soñando. ¿Crees que podrás huir? Inténtalo y lo verás. ¿Mi pierna? Atrápenlo y lléveselo. Entendido. Llama a los demás y registrad su casa. A ver si hay otras pruebas y traedlas también. ¡Sí! ¡Llévenselo! ¡Sí! Vamos. Quiero oír su confesión. Registren todo. ¿Qué es esto? Un manual de cultivo. Esto sí que es valioso. No deben descubrirlo. Y bien, encontraste algo.
Nada. Este tipo no dejó rastro alguno. Parece que ya tenía planeado escapar para eludir la justicia. No te preocupes si no hallamos nada. Las pruebas son irrefutables. No podrá escapar. Ah, es verdad. ¿Y tú? Lo has hecho muy bien esta vez. Has hecho un gran servicio. Se lo informaré al alguacil mayor para que te otorguen más méritos. Gracias, alguacil Shu. Por cierto, hay una cosa más. Ese método tuyo para tomar huellas es asombroso. Podrías enseñárselo a los demás alguaciles. De ese modo, resolverán los casos mucho más rápido. Sin problema, alguacil Shu. Les lo enseñaré cuando regrese. Es muy sencillo y no les tomará mucho tiempo. De acuerdo. Les encargo terminar el trabajo aquí. Me retiro primero. Entendido. Vaya con cuidado, alguacil Shu. Nada más. Ya he llevado la técnica de la grulla blanca. A su máximo nivel. Si todo va bien. Esta misma noche podré avanzar A la etapa intermedia del 9º rango. ¿Eh? He estado tan absorto en el cultivo. Si me va a hacer tarde para ir al yamen, me tengo que ir. Oye, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Por qué están todos tan desanimados? El ejército imperial se enfrentó a la secta del dragón blanco y sufrió una derrota aplastante. Ahora, de las 9 comandancias de la gran dinastía Chie, 5 están completamente fuera de su control. ¿Y si la secta del dragón blanco gana? Significará que tendrá fuerzas suficientes para invadir la comandancia de Bailón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo el príncipe Xiang traicionar a la corte? Pero si es el hermano menor del difunto rey, un verdadero príncipe de sangre. Eso mismo digo yo. Pero ahora corre el rumor de que la secta del dragón blanco es en realidad la mayor fuerza del príncipe Xiang. Y ahora que su poder se ha consolidado, naturalmente ya no tiene necesidad de fingir. Así es. La secta del dragón blanco llegará pronto a Jiangxing, ¿verdad? No lo sé. Si la secta del dragón blanco llega a tomar Jiangxing, me temo que todos estaremos acabados. Changsheng ve haciendo planes cuanto antes. O de lo contrario, no quedará de ti ni un cadáver entero. Oye, Xu Wutao, ¿sabes algo de la secta del dragón blanco? He oído que ya ha enviado un ejército para enfrentarse a las tropas de la prefectura de Bailón. Seguramente Yangcheng tendrá que enviar refuerzos muy pronto. Wutao, una pregunta. ¿Estará Yangcheng en peligro a partir de ahora? Este asunto es muy complejo. La clave que decidirá el éxito o el fracaso final no es algo que tú o yo podamos saber. Pero puedes estar tranquilo. Durante este año, Yangcheng estará a salvo. Solo un año. Parece que tendré que hacer planes cuanto antes. Querida. Esposo mío. No tienes idea. Hoy la tienda de azúcar ganó más de 8,000 taeles de plata. Excelente. Pero, esposa mía. No podemos ahorrar este dinero. Los tiempos se están volviendo cada vez más caóticos. Quiero comprar un manual de técnicas de nivel Xuan de grado bajo. Para avanzar pronto al 8º rango, o incluso al 7º. ¿De qué estás hablando, esposo? El dinero que gana la tienda de azúcar es tuyo después de todo. Espera un momento. Iré a traértelo ahora mismo. Aquí hay más de 50,000 taeles de plata. Tómalos para usarlos por ahora. Si no es suficiente, dímelo. Todavía tenemos más en casa. Esposa mía. Te lo agradezco. Maestro Xue, Isa. ¿Quién viene? Mis saludos al maestro Xue. Yi Juan, habla. ¿A qué has venido a buscarme? Deseo adquirir del maestro Xue un manual de técnicas de nivel Xuan de grado bajo. El precio lo decide usted, maestro Xue. Una técnica de nivel Xuan. Oficial Li. Me temo que desconoce las reglas de la residencia Shu. Maestro Xue. No se apresure a rechazar. Con la situación actual, la secta del dragón blanco podría invadir Yangcheng en cualquier momento. Si Yangcheng es derrotada, usted sabe muy bien cuáles serán las consecuencias, ¿verdad, maestro? Sería mejor que el maestro ganara algo de plata extra ahora. De esa forma, incluso si se marcha a otro lugar en el futuro, esta plata le servirá igualmente para adquirir otros recursos. ¿No le parece que tengo razón? En ese caso, me gustaría saber cuánta plata puede ofrecer el oficial Li. 50,000. ¿Acaso te estás burlando de mí? Míreme a la cara. Le parezco a alguien que está bromeando. Bien. Pero dejemos las cosas claras desde el principio. Si vendo la técnica y no logras dominarla, no se aceptan devoluciones. Si estás de acuerdo, cerramos el trato. ¿Qué opinas? ¿Qué le parece? Es justo lo que deseaba. Maestro Xue. Adelante. Espera un momento. Lamento la espera. El arte de los 9 Yang es una técnica de grado celestial. Es una derivación del cuerpo dorado de los 9 Yang. Why cultivarlo es mucho más sencillo que el cuerpo dorado de los 9 Yang. Aunque sigue siendo muy difícil. Si logras dominarlo, tu fuerza será formidable.
De no ser tan difícil de cultivar, no sería exagerado considerarla una técnica de grado Xuan de alta calidad. ¿Qué te parece este manual de cultivo? Vaya, incluso en todo Yangcheng. O incluso en el condado de Bailong. Me temo que no se encontraría una sola técnica de grado celestial. Es como encontrar una salida en un callejón sin salida. Y lo he conseguido sin ningún esfuerzo. Maestro Xu. Me interesa mucho el arte de los 9 yang. Me quedo con este. Muy bien, joven. Eres un hombre decidido. Pero recuerda, una vez que te lleves esta técnica, incluso si te arrepientes después, no se te devolverá el dinero. Trato hecho. Mi despido. De acuerdo. Con razón, ese tipo me lo vendió tan rápido. Resulta que este arte de los 9 yang está diseñado exclusivamente para personas con una constitución física especial. Y Zamatito Xiu Wu no mencionó ni una sola palabra al respecto. Menos mal que mis puntos de atributo ya superan con creces los de una persona común. En toda la región de Yangcheng, me temo que solo el arte de los 9 yang es el más adecuado para mí. No pierdo nada con intentarlo. ¿Funcionará? Todo depende de este intento. Experiencia del arte de los 9 yang más 1. ¿Me guías? Nada mal. Si las cosas siguen así, tal vez pronto pueda alcanzar el 8º rango. Patriarca Chen, usted también lo ha visto. Nuestra secta del Dragón Blanco ha venido con total sinceridad. Así que espero que hoy nos dé una respuesta satisfactoria. Señor Chen, nuestra familia Chen está dispuesta a cooperar con la secta del Dragón Blanco. Excelente. Una decisión muy sabia. Hoy en día, nuestra secta del Dragón Blanco tiene una ventaja absoluta. Tomar el condado de Bailong ya está asegurado. Wai tomar Yangcheng es solo cuestión de tiempo. Al aliarse temprano con la secta del Dragón Blanco, Su familia Cheng sin duda podrá prosperar y estar a salvo. Así es. Con el apoyo de la secta del Dragón Blanco, nuestra familia Chen sin duda se convertirá en una de las familias más poderosas de Yangcheng. El patriarca Chen es realmente inteligente. Cuando nuestra secta del Dragón Blanco derroque el gobierno de la dinastía Gran Qi, La familia Chen será recompensada por su lealtad al nuevo régimen. Sin embargo, antes de eso, quisiera preguntarle sobre cierto asunto. ¿Seré capaz? Señor Chen, esto... He oído bien. Dices que todavía hay una beta de hierro oscuro en nuestro territorio de Yangcheng. Así es, solo que aún no conocemos su ubicación exacta. Yangcheng aún no ha sido conquistada por nuestra secta del Dragón Blanco, por lo que las fuerzas que podemos desplegar aquí son muy limitadas. Por eso, espero que el patriarca Chen pueda buscar fuera de la ciudad el paradero de esta beta de hierro oscuro. Lo único que sabemos por ahora es que está en algún lugar de Yusen. Yusen. Ese lugar no es pequeño, no será fácil encontrarla. Patriarca Chen, solo haga lo mejor que pueda. Si no lo encuentras a corto plazo, no hay problema. Sin embargo, dentro de un año, una vez que nuestra secta del Dragón Blanco conquiste el condado de Bailong, podremos encargarnos de ello con calma. Pero si lo encontramos entonces, el mérito ya no será para la familia Chen. Ja. Solo me preocupo por ti. Entendido, entendido. Descuide, Diácono Chen, sin duda enviaré a más gente. Espere mis buenas noticias. Por cierto, ¿hay otro asunto? He oído que aquí en Yangcheng, la familia Xu posee un legado de nivel celestial. Espero que usted, líder de la familia Chen, pueda averiguar si esto es cierto. Y investigarlo. La familia Xu tiene un legado de nivel inmortal. Sí. Iré a investigarlo de inmediato. Le daré una respuesta en 3 días. En estos días, he dominado todas las técnicas que tenía y he alcanzado oficialmente el 8º rango. A partir de ahora, debo darme prisa para encontrar mejores técnicas de cultivo. Este humilde servidor es Li Changsheng. Mis respetos, anciano Xiao. Tu nivel de cultivo es demasiado bajo. Solo tienes permitido entrar al primer piso del pabellón marcial. Si encuentras un manual de artes marciales adecuado, ven a verme por tu propia cuenta. Te descontaré los puntos de mérito correspondientes. Sí, anciano Xiao. Aquí solo hay 1/3, el resto está en blanco. Y si el contenido estuviera completo, los artistas marciales con memoria prodigiosa se lo aprenderían todo de memoria. ¿Acaso el gobierno no saldría perdiendo entonces? Tiene toda la razón, anciano Xiao. Muchacho. Aprovechando que hoy no hay nadie y no tengo nada que hacer,
¿Qué tipo de técnica estás buscando? Puedo darte algunas sugerencias. Hoy he venido a buscar una técnica para prolongar la vida. Si no recuerdo mal, en el primer piso solo hay estas 3 técnicas para prolongar la vida. Esta es la técnica de longevidad, la que mejor resultado da. Verás, esta técnica puede hacer que tu rostro mantenga su eterna juventud. Y en cuanto a la fórmula Changqing, es una técnica de rango medio del grado Huang. Puede prolongar la vida y, además, curar heridas con el poder del chi y la sangre. Todo depende de cuál capte tu interés. Sin duda, estas 3 técnicas son extremadamente difíciles de cultivar. Why se vuelven cada vez más difíciles de dominar a medida que avanzas. Parece que te es realmente difícil elegir. Anciano Xiao, estas 3. Las quiero todas. Estas 3. Las quiero todas. ¡Qué extraño! Siendo tan joven, ¿para qué quieres tantas técnicas de longevidad? Para serle sincero, anciano Xiao. Solo quiero vivir unos años más. Estas técnicas de longevidad seguro que no son fáciles de cultivar. Sí, espero hacer viejo para cultivarlas. Seguro que será demasiado tarde. Por eso quiero empezar antes para compensar. Why, dame una oportunidad más de vivir. Pero haber alcanzado el 8º rango a tu edad... Significa que tu talento no es malo. Y si te esfuerzas un poco más, en 5 o 6 años podrías alcanzar el 5º o 6º rango. Es muy posible. Pero si cultivas estas técnicas de longevidad, me temo que jamás alcanzarás el 7º rango. Muchacho, esto no es una decisión muy sensata. Anciano Xiao, mi decisión está tomada. En fin, como quieras. Si quieres intercambiarlos, adelante. No te detendré. Dame tu placa de agente. Aún faltan 100 taeles. Aquí tiene 200 taeles. Quédese con el resto para su té. Muchacho, sí que sabes cómo moverte. Voy a practicar primero. Practica por un tiempo y luego ven a buscarme aquí. Muchas gracias, anciano Xiao. Con su permiso. Puedes irte. Abuelo. ¿Jer? Hace días que no te veía. Abuelo, últimamente hay mucho trabajo en el Yamen y bastantes casos en Changchun. Por eso he estado tan ocupado. Lamento no haber tenido tiempo de venir a verte. Ey, no pasa nada. Si me lo preguntas a mí. Sería mejor que renuncies cuanto antes a tu puesto de jefe de alguaciles del Yamen. Estás a punto de avanzar al reino del 5º rango, ¿verdad? Sí, abuelo. En poco más de un mes intentaré alcanzar el 5º rango. Bien. Si avanzas al 5º rango, tendrás esperanzas de alcanzar el 3er rango antes de los 25 años. El reino de Gran Maestro. Si alcanzas ese nivel, podrás unirte a esa facción. Abuelo. Un gran maestro de 3er rango antes de los 25 años. ¿Cómo es posible? Por cierto, ¿cómo está el asunto de la beta de mineral Xuanti? Sí, escapó un artista marcial de la secta del Dragón Blanco. Es posible que la noticia ya se haya filtrado. Últimamente han aparecido muchos artistas marciales desconocidos en los alrededores de Yangcheng. Es muy probable que sean discípulos de la secta del Dragón Blanco. Vaya. Abuelo. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Es inevitable que haya una gran batalla entre ellos y nosotros. Yar, concéntrate en tu cultivo. Así tu abuelo podrá estar más tranquilo cuando llegue el momento. Sí, abuelo. Nada más. El arte de la longevidad, la técnica de la eterna juventud y el arte del eterno verdor. Todos han alcanzado el nivel básico. Mi fuerza, agilidad y constitución han superado los 10 puntos. Con mi constitución actual, si estuviera en mi vida anterior, Sería comparable a Superman. Parece que algo ha sucedido. Fei Xiaoxu, hoy de nuevo... Últimamente las cosas están turbulentas. Otra familia entera ha sido asesinada. ¿Qué? Este es el 5º caso este mes. ¿Cuándo terminará esto? ¡Deprisa, vamos! Informe para el oficial. No se encontraron huellas dactilares en la escena. Bien, puedes retirarte. Entendido. Está claro que la tecnología de extracción de huellas dactilares se ha filtrado. Quienes lo hicieron también sabían lo importantes que son las huellas dactilares, por lo que no dejaron pista alguna. ¡Y eso, vea! Además, incluso si dejaran alguna pista, no podemos determinar su nivel de cultivo ni su ubicación. Será imposible encontrarlos. Parece que ese camino está completamente cerrado.
Sí, así es. Ya he averiguado los detalles. La familia afectada esta vez es de comerciantes ricos. Tenían varios guardias, incluidos 3 artistas marciales de 9º rango o superior. Pero todos fueron asesinados y saquearon todas sus pertenencias. La sospecha inicial es que fue por robo. Puedes retirarte. Entendido. Li Changsheng. ¿Quién crees que esté detrás de esto? Creo que debe de ser alguien de Yangqing. Alguna de las familias influyentes. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo hice? Según las pistas que ya tenemos, 接案中行动的显然不止一人。 Viven al menos 5 personas. Wild de menor nivel era, al menos, un artista marcial de 8º rango. Poder movilizar a 5 artistas marciales de 8º rango a la vez. Aparte de las grandes familias. No se me ocurre quién más podría hacerlo. Con la situación tan caótica de hoy en día, es normal que algunas grandes familias quieran aprovechar para sacar tajada. While los comerciantes ricos sin poder para defenderse son, lógicamente, su objetivo de saqueo. Li Shangsheng, recuerdo que tu familia tiene la tienda de azúcar Changyu y que las ganancias son muy jugosas. ¿A qué te refieres? Quiero hacer correr un rumor diciendo que tu tienda Changyu ha ganado una fortuna en plata. De esa manera, es muy probable que fijen su próximo objetivo en tu casa. Entonces les tenderemos una trampa para atraparlos fácilmente. ¿Qué te parece? Este método es demasiado peligroso. Un solo paso en falso podría poner en peligro a mi esposa. No te preocupes. Como la idea fue mía, me haré cargo de todo hasta el final. Ligado el momento, puedo mudarme a tu residencia, aunque vengan los delincuentes. Podré actuar de inmediato. Así no tendrás nada de qué preocuparte. No. Si de verdad usamos este método, tú tampoco puedes ir. De hecho, por tu apariencia, de ninguna manera debes salir. ¿por qué? Tu reputación te precede. Si se filtra la información, en el futuro actuarán con mucha más cautela. Hay lo más mínimo descuido. Arruinará nuestra búsqueda posterior. No vaya a ser que no logremos el objetivo. En cambio, acabemos cayendo nosotros mismos. Entonces, ¿qué propones? Lo que quiero decir es... Que a partir de ahora, la oficial tendrá que esforzarse. Tendrá que vigilar desde mi casa sin llamar la atención. Por el momento... Esta es la única manera. ¡Bien! Hagámoslo a tu manera. Hay una cosa más, dila ya. Es que en mi casa no hay habitaciones de sobra. Así que si vienes, puede que tengas que compartir la cama conmigo. Tú. ¿Quedamos así? Todo es por el caso. ¿Quién le teme a quién? Oye, mi amor, déjame decirte algo. ¿Qué te pasa hoy? Ha pasado algo malo. Oye, mi amor. Cariño. Si no me lo dices, tendré que usar métodos especiales. ¡Qué descaro! Si me lo preguntas, eres de los que no valoran lo que ya consiguieron. Solo han pasado unos días y ya traes a otra mujer a casa e incluso vas a compartir cama con ella. ¡Ay, oh! Parece que alguien está celosa. Mi querida esposa. Te lo juro por el cielo. Todo es para resolver el caso. Solo serán unos días. Si de verdad pasa algo, te entregaré mi cabeza. Trato. Quiero escuchar Pequeña Fortuna. Dependerá de cómo te portes. ¿Cómo va todo? No funcionó. Registramos toda la casa del objetivo. Dicen que es un registro de la beta de mineral. Pero no logramos conseguir ni una sola copia de esa técnica de cultivo. ¿Por qué tanta prisa? Ya que el líder nos ha encomendado la misión, solo debemos cumplirla. Seguro que tiene sus motivos. Que no lo hayamos encontrado todavía es solo cuestión de mala suerte. Pero, ¿han oído hablar de cierta tiendita últimamente? ¿Qué tienda? La tienda Changyu. Según rumores del mercado negro, han ganado una buena cantidad de plata últimamente. Deben de tener al menos 100.000 taeles de plata. ¿100.000 taeles? Además, su proceso de elaboración de azúcar no parece algo que una simple tiendita pueda desarrollar. Sospecho que debe haber otra gran familia apoyándolos en las sombras. En esa pequeña tienda está lo que buscamos. Eso es solo una sospecha mía. Para confirmarlo, tendremos que ir a investigar sobre el terreno. Ya basta, no des más rodeos. Estás en la cima del 8º rango, así que tú liderarás el equipo. Lleva a 4 hombres de élite para investigar. Y recuerda, debes ser rápido y decisivo. Sin dejar rastro alguno. Entendido. Vamos, vamos. En un momento, tú ve por allá y tú por allá. Vamos. ¿Quién anda ahí? Que no nos descubran. Por fin entramos. Jefe, no hay nadie en esta habitación. ¿Será que sus artes marciales superan las nuestras y nos ha descubierto? Menuda tontería.
Solo es un simple alguacil. ¿Cómo va a ser rival para nosotros? Al fin te atrapé. ¡Maldición! ¡Nos descubrieron! Ah, Son Juan. Vienen a mi casa y ya se van antes de que pueda atenderlos. ¿No les parece inapropiado? Es él. ¡Maldita sea! ¡El plan quedó al descubierto! ¡Retirémonos! Ya que están aquí. ¿Cómo creen que los dejaré escapar? Te mataré. ¡Mierda! ¡Tengo que escapar! Bien, ven aquí. Es el único sobreviviente, así que debemos atenderlo muy bien. Con que tú eres suya. Así es. ¿No es un poco tarde para reconocerme ahora? Es una trampa. Nos han engañado. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Tú eres Liu Mingguang, de la familia Liu, ¿verdad? Recuerdo haberte visto antes. No esperaba que la familia Liu también se dedicara al asesinato y al robo. Sembrar el caos en Jiangsheng es enemistarse con el Yamen. Y convertirse en enemigo de toda Jiangsheng. ¿Enemigos del Yamen? No te muevas. De hecho, ni siquiera es seguro que ese Yamen siga existiendo. ¿Oh? ¿De verdad? Entonces, ¿cómo es que escuchamos que la corte imperial está furiosa y ya ha enviado un gran ejército a custodiarla? Para entonces, todavía no es seguro si la secta del dragón blanco podrá ganar. Déjate de tonterías. Sé muy bien lo que están planeando. Cuando la secta del dragón blanco obtenga la victoria total, ¿acaso este pequeño pueblo no caerá en nuestras manos fácilmente? Para entonces, ni siquiera tendrán el derecho de lamer las suelas de mis zapatos. Vaya, sí que eres duro. Si lo entienden, vengan, sírvanme buena comida y bebida y déjenme ir. Tal vez decida tener piedad y les perdone la vida. ¿De verdad te crees tan duro? Parece que hay alguien más detrás de ti. De todos modos, hoy no conseguirán sacarme ni una sola palabra. Li Changsheng, ¿qué hacemos con él? Tú decides. ¿Qué más se puede hacer? Solo nos queda. Vaya, muchacho, eres sensato. Date prisa y déjame ir. Incluso te lo tendré en cuenta. Ya que eres tan obediente, llévame a dar una vuelta por tu casa, a ver si hay algo que me interese. Y si no... Rosa, entregarme lo que debes. Tenlo bien presente. Guay, te perdonaré la vida. Si quiere, puede decírmelo directamente y se lo entregaré con gusto. Naturalmente, la técnica del cultivo de nivel celestial. Espera, ¿por qué te estoy contando esto? Date prisa y déjame ir. Iré yo mismo. Hablas demasiado. Este tipo sí que es un hueso duro de roer. Reúne de inmediato a los alguaciles. Ataquemos a la familia Liu esta misma noche. Tal vez la organización detrás de él pueda ser descubierta siguiendo esta pista. En el tiempo que tarda en arder un incienso, los quiero a todos en prisión. ¿Queda claro? A la orden. ¡Dejen de perder el tiempo! ¡Caminen más rápido! ¡Vamos, más rápido! Capitán, todos están registrados en la lista. Por favor, revísela. Bien, llévenselos. Los interrogaré yo mismo más tarde. Sí. Caminen. Espere, capitán, por favor. Tengo un negocio que me gustaría hacer en cooperación con la familia Shu. ¿Quieres hacer negocios conmigo? Te escucho. Como ya habrá visto, ¿qué clase de negocio podría tener mi familia? Por supuesto, el negocio del azúcar. Eres bastante inteligente. Exacto. Si Yangcheng cae en el caos, no podré proteger este local yo solo. En estos días que he tratado con el capitán Shu, de verdad siento que es alguien en quien puedo confiar. Entonces de verdad dominas la tecnología para producir azúcar. ¿O acaso tu proveedor es otra persona? Por supuesto que puedo responder a eso. Pero, ¿puedes representar a la familia Shu? Por supuesto que sí, por muy grande que sea el negocio. No deja de ser mercancía común. Para un negocio como este, yo puedo decidir. Siendo así... Ya no tengo preocupaciones. En pocas palabras, quiero un reparto de 30-70 con la familia Shu. Yo solo me quedaré con el 30% de las ganancias. El otro 70% será para la familia Shu. Además, también le entregaré a la familia Shu la tecnología para elaborar azúcar. Solo necesito que la familia Shu garantice mi seguridad en estos tiempos difíciles. ¿Qué te parece? Trato hecho. Pero hay una condición más. No podrás vender la tecnología de producción de azúcar a nadie más. Eso desde luego. Cuando regrese hoy, se lo informaré a mi abuelo. Jala lo demás, solo espera mis noticias. Entendido.
Abuelo. Así es como ocurrieron las cosas. Un subordinado mío dirige una tienda llamada Tienda de Azúcar Changyue. Wai quiere asociarse con la familia Shu usando su tecnología de producción de azúcar para que la vendamos juntos. ¿La tienda de azúcar Changyue? Resulta que son ellos. Tú también conoces la tienda de azúcar Changyue, abuela. A tu hermana Lingxin le encanta el azúcar de caña y suele ir a comprarlo a la tienda de azúcar Changyue. Además, su negocio no es nada pequeño. Si ni siquiera supiera eso, estaría completamente desconectado del mundo exterior. Entonces, abuelo, ¿qué opinas de esta propuesta de colaboración? Me parece bien. Actualmente, ninguna fuerza en el condado de Bailong posee la tecnología para producir azúcar. Si nuestra familia Shu se hace cargo, no solo podremos vender en Yangtze, sino que también podremos expandir el negocio a otras ciudades. Para entonces, ganar millones de taeles al mes no será una tarea difícil. Este es un gran negocio. Sí, abuelo. Entonces avisaré de inmediato al alguacil para poner en marcha el negocio lo antes posible. V.A. Core. Señorito, lo he investigado. Está todo claro. Todas las tiendas de azúcar que aparecieron en Yangtze son de la familia Shu. Y la gran cantidad de azúcar de caña que venden proviene de la tienda de azúcar Changyue. ¡Maldita sea! Debí haber imaginado que Chang'e Tang poseía la técnica para hacer azúcar. De haberlo sabido, debimos haber secuestrado a Li Changsheng en ese momento, para obligarlo a revelar su técnica de fabricación de azúcar. Ya es tarde. Ya es demasiado tarde para todo. Señorito, El señor le pide que vaya a verlo ahora. Entendido. retírate. Abuelo. Desde que aceptó y yo cerré este trato la última vez, he calculado las ganancias de los últimos 10 días. Hemos obtenido una ganancia neta de casi 1 millón de taeles de plata. 1 millón de taeles en solo 10 días. Este es un gran negocio, y esto es solo el comienzo. Y los canales de venta en otros condados y prefecturas se abren por completo. Los ingresos se dispararán aún más. E incluso en unos meses, este negocio no se verá afectado. Parece que tomamos la decisión correcta en su momento, Jair. No debemos quedar mal con nuestro socio. VA toma 300,000 taeles de plata para dárselos a Li Changsheng. Recuerda bien. Debemos mantener este negocio a toda costa. Sí, lo entiendo. Ve. Querida. ¿Qué te dije? ¿Ves que era solo para investigar un caso? Es solo que siento que te estoy reteniendo. Si pudieras casarte con una mujer como la alguacil Shu, te beneficiaría enormemente. Soy yo quien te está retrasando. Querida, no vuelvas a decir cosas así. Solo te tengo a ti en mi corazón. Yo. Li Changsheng. Justo iba a buscarte. Toma, ten tomalo. Esta es la parte de las ganancias de nuestra familia Shu de los últimos 10 días. Como acordamos, aquí lo tienes todo. Espera, ya voy. 10 días. Y ganamos 300,000. Si tuviera que hacerlo yo solo, tardaría una eternidad en venderlo todo. Por eso te digo Que tu decisión fue de lo más acertada. ¿Cómo va tu cultivo? Mi cultivo. My cultivo finalmente ha alcanzado la etapa media del 8º rango. Wai ha perfeccionado la técnica de espada del vendaval y dominado la técnica de movimiento de la grulla blanca. Además, alcancé el dominio inicial en 3 técnicas de fuego. Todos mis atributos se han disparado. ¿Ha ocurrido algún imprevisto en la ciudad? De ser así, al menos ahora tengo fuerza para luchar. ¿Alguien de Shu por qué me pregunta esto de repente? ¿Acaso he sido una carga últimamente? Aún no se ha enterado de lo del jefe de alguaciles. El jefe de alguaciles. Ya que la gente Shu me lo pregunta, no puedo actuar por mi cuenta. Mi técnica del 9 Yang está a punto de alcanzar la perfección. Una vez que la técnica del 9 Yang llegue a la perfección, Mi eficiencia al refinar Wu se disparará. Va si lo combino con el anestésico Mafeisa número 3. Calculo que podré terminar de refinar el Gu en medio mes. voy a avanzar a la cima del 8º rango. Muy bien. Visto así, tú también podrías competir por ese puesto. Respecto a la partida del jefe de alguaciles, resulta que Xiao Kuan ha dejado Yangtze. Se ha ido a la capital de la dinastía Gran Qi. Parece que se ha unido a alguna facción. Aunque la verdad, sigo sin comprender por qué. Como alguacil mayor, Xiao Kuan llevaba una vida bastante buena. Pero la situación en el condado de Bailong es caótica. Wai podría caer ante la secta del dragón blanco en cualquier momento. Supongo que por eso ha buscado una nueva salida. Entiendo. Entonces, ¿quién será el nuevo alguacil mayor? Más cerca de lo que crees, justo delante de tus ojos. Pero lo que te tengo que decir a continuación, es mejor esperar a que lleguen todos. Vamos, ven conmigo al llama.
Debemos dejar esto decidido cuanto antes. De acuerdo. Querida. Regreso enseguida. Bien, ahora que estamos todos. Iré directo al grano. Los 4 sois artistas marciales de 8º rango bajo mi mando. Ahora que me he convertido en el alguacil mayor, ha quedado una vacante en el puesto de alguacil. Guay, debemos elegir a uno de vosotros para que ocupe el puesto. Vaya, ¿existe una oportunidad tan buena? Por fin ha llegado nuestro momento. ¡Y que lo diga! Habrá que ver quién de nosotros tiene tanta suerte esta vez. Como a gusto. No solo hay que saber resolver casos, sino que también hay que tener la fuerza suficiente. Creo que lo mejor es que midáis vuestras fuerzas para ver quién es el más fuerte. O a quien lo demuestre asumirá el puesto de alguacil. ¿Tenéis alguna objeción? ¿Ninguna objeción? Ninguna objeción. En ese caso, Zhao Li, Sun Changwei, comenzad vuestro combate. Observa con atención. Zhao Li es experto en técnicas de bastón. Wei Sun Changwei en técnicas de sable. Ambos tienen un nivel muy similar. Cuando uno de ellos gane, podrás estudiar sus movimientos. Incluso para el que pierda, será una oportunidad de aprender. El nivel de estos dos apenas alcanza la cima del 8º rango. Se puede ver claramente en sus movimientos que sus artes marciales son un completo desastre. Solo dominaba 2 o 3 técnicas marciales de grado amarillo superior. Wei casi todas en el nivel de iniciación. Wei, su técnica más fuerte, apenas alcanza el dominio menor. Parece que el puesto de jefe de alguaciles será mío sin duda. Para. Mi segundo tío, me rindo. Gana, Zhao Li. A continuación, Li Changsheng contra Huang Bai en un duelo de práctica. Algo Silsu, si me lo pregunta. Esto es abusar de un novato. Llevo mucho tiempo en el cuerpo. ¿Y me hace pelear contra él? ¿Acaso no es? Hacer que todos se burlen de nosotros. ¿Eh? No presumas tanto. Si pierdes, a ver cómo sales de esta. ¡Imposible! Jefe de alguaciles, hagamos esto. Le daré una oportunidad. Si se rinde ahora, no tendré que atacarlo. Así nadie pasará por una situación vergonzosa. ¿Qué te parece? No hace falta. Adelante. Escucha, hermanito. Ya que estás aquí, no me culpes por no tener en cuenta nuestra hermandad. Menos charla. Dazo con ansias este puesto de jefe de alguaciles. Empiece. ¡Demonios! Esta resulta ser una técnica de espada de grado amarillo superior en la etapa de dominio menor. ¿Cuándo la entrenó? ¿Qué movimiento es este? Ni siquiera lo vi con claridad. Y ya bloqueó una estocada tan poderosa. ¿Tres qué? ¿3 segundos? Dije que derrotarte solo tomaría 3 segundos. Claramente soy un guerrero de 8º rango. ¿Por qué no puedo resistir ni un solo golpe tuyo? Siempre hay alguien mejor en el mundo. La próxima vez compite de nuevo por el puesto de jefe. Gana Li Changsheng. Hermano Li. Adelante, acabemos con esto rápido. No. No soy rival para ti. El puesto de jefe de alguaciles es lo que te mereces. Capitán, ya que es así... ¿Qué le parece? Creo que la disputa de hoy ya no tiene sentido, ¿verdad? Sin objeciones. El nuevo jefe de alguaciles es Li Changsheng. Los demás pueden retirarse. Capitán Li, quédese. Tengo algo que encomendarle. Zuda, ¿por qué me ha pedido que me quede? ¿Qué instrucciones tiene? Hemos recibido información fiable de que la secta del Dragón Blanco planea atacarnos primero esta vez. Que podamos proteger a la gente de la ciudad dependerá de este momento. ¿Qué? ¿Van a actuar contra nosotros? Así es. Al principio pensábamos que atacarían primero el condado de Bailón, pero según nuestro informante, nuestra pequeña ciudad es su objetivo para dar una lección a los demás. Pero con las fuerzas que tenemos ahora en la ciudad, no somos rivales para ellos. Así es. También he pensado en si deberíamos limitarnos a protegernos a nosotros mismos. Pero ahora veo que no puedo actuar como Xiao Guang. Lo lamento mucho. Acabas de asumir como jefe de alguaciles y ya tienes que enfrentarte a esto. Pero creo que... Deberías ir al pabellón marcial ahora mismo y aprender técnicas para defenderte. Si llega ese fatídico día, al menos podrás protegerte. Entendido. ¿Eh?
No lo haces nada mal, muchacho. Haber alcanzado la etapa media del octavo reino en tan poco tiempo es increíble para cualquier guerrero. Guay, además te has convertido en el jefe de alguaciles. Muchacho. Tienes un futuro brillante por delante. Anciano Xi. Por favor, dígame, ¿dónde sería mejor para mí elegir una técnica? Ahora puedes entrar a la sección interior del pabellón marcial. Pero las técnicas de grado Xuan que hay allí requieren muchos puntos de mérito o plata. Me temo que no podrás canjearlas. Señor Xiao, primero echaré un vistazo. Si encuentro algo de mi agrado, volveré cuando haya ahorrado lo suficiente. Adelante. Las técnicas de grado Xuan aquí son muy escasas. Incluso si la oficina del gobierno tuviera técnicas marciales de grado Xuan superior, ¿no las pondrían aquí? La técnica de ocultación de aliento. Interesante. Señor Xiao. Por favor. ¿De verdad elegiste este libro? Aunque la técnica de ocultación de aliento puede ocultar tu presencia y camuflar tu nivel de cultivo, no aporta nada a tu poder de combate. ¡Ey, señor Xiao! Si le he elegido es porque me interesa. ¿Cuánta plata necesito para canjear este manual? Aunque es una técnica especial de grado Xuan inferior, los requisitos para canjearla son más altos que los de otras técnicas comunes de grado Xuan inferior. Si quieres canjearla, necesitarás 40.000 taeles de plata o 4.000 puntos de mérito. 40.000 taeles de plata. Estoy dispuesto a pagar los 40.000 taeles para canjearla. Un momento. ¿De verdad puedes sacar 40.000 taeles de plata? Si fueras descendiente de un gran clan, ¿por qué vendrías a la oficina del gobierno a canjear la técnica de ocultación de aliento? Aunque esta técnica de ocultación es de grado Xuan inferior en Yangcheng. Muchos de los grandes clanes tienen manuales similares. Señor Xiao, me sobreestima. Vengo de una familia común y corriente. ¿Cómo tendría algo como esto? 40.000 taeles. Muchas gracias, señor Xiao. Me retiro. No está mal. Esto sí que funciona. Técnica de ocultación de aliento. Nivel principiante. Podré ocultar todo un reino de cultivo. Así. Ahora puedo ocultar mi cultivo en la etapa media del 9º rango. Si logro llevar la técnica de ocultación de aura a una maestría menor, podré mantenerlo en la etapa media del 8º rango. De esta manera podré llevar una vida tranquila y estable en el futuro. Jefe Li, malas noticias. El ejército de la prefectura de Bailong y las fuerzas de la secta Bailong han entrado en combate. ¿Qué? Cuéntamelo con calma. Entendido. Al principio se pensaba que seguirían en ese punto muerto. Pero esta misma mañana, el ejército de la secta Bailong de repente tomó la iniciativa y lanzó un ataque. El ejército de Bailong sufrió una gran derrota. Un gran maestro de primer rango superior fue asesinado en el acto. Tan solo de rango 3 o superior murieron 7 u 8 grandes maestros. Ahora reina el pánico en la ciudad, y la mayoría de la gente ha huido fuera de ella. ¡Qué desastre! Tú, ve a calmar a los soldados primero. Sí, señor. Abuelo. En esta batalla, la prefectura de Bailong sufrió pérdidas devastadoras. Me temo que les llevará meses recuperar sus fuerzas. Es justo como lo había previsto. El momento. No podría ser más oportuno. Pero abuelo. Envié a alguien a investigar sobre la secta de la espada del atardecer. Aunque la situación en la prefectura de Bailong es grave, todavía no ha llegado al punto de que la secta de la espada del atardecer deba intervenir. Con este movimiento, me temo que el enemigo solo quería dar una advertencia. Piénsalo. ¿Por qué no aprovecharon su victoria para seguir presionando? ¿Acaso temen las consecuencias de seguir avanzando? La secta de la espada del atardecer no se quedará de brazos cruzados si la prefectura de Bailong vuelve a caer en manos de la secta Bailong. Si deciden exterminarlos por completo. Alos no saldrían ganando. Así es. La secta de la espada Luo tiene muchos grandes maestros innatos, pero no se han movilizado. Aún no le corresponde hablar a la secta del dragón blanco. Pero si es así, la secta del dragón blanco y la puerta del dragón blanco que respalda al rey Xiao, ¿acaso no intervendrán también? Si estalla una guerra entre las 3 sectas superiores de la gran dinastía Qi, toda la gran dinastía Qi se verá sumida en una guerra feroz. No hay nada que podamos hacer al respecto. La lucha entre las 3 sectas superiores no es algo que podamos controlar. Además,
El condado de Bailong hace tiempo que tiene la intención de unirse a la secta de la espada del atardecer. La de la secta de la espada del atardecer es la hija de un emperador inmortal. Así que probablemente esperarán a que el condado de Bailong apoye públicamente a la princesa de Jareki-Yang para intervenir. Sin embargo, no es imposible que la gran dinastía Qi proclame a una emperatriz. Aunque suena una locura, tampoco es descabellado. Pero abuelo, según la información de nuestros informantes, nosotros somos el próximo objetivo de la secta del Dragón Blanco. No te preocupes. Ya he hecho los arreglos para ti. Tu objetivo es ingresar En la secta de la espada del atardecer. Solo entrando a la secta de la espada del atardecer tendrás esperanzas de superar el nivel de Gran Maestro innato y perseguir el Dao Supremo. En unos días, discípulos de la secta de la espada Luor vendrán a Yangchen y buscar nuevos talentos. Viajarán de incógnito. Esa será tu oportunidad. Hay también el mejor momento para que nuestra familia Shu se marche de aquí. sí, abuelo. Esposa. 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 Tú. Esposo, ¿por qué estás en casa? ¿Qué ocurre? Hoy, en la oficina del gobierno. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Esposa, de camino a casa estaba muerto de la preocupación. ¿De qué estás hablando? Si no estoy en casa, ¿dónde voy a estar? En cambio tú, estás muy nerviosa. ¿Qué ha pasado? Querida, primero siéntate. Es una larga historia. Deja que te la cuente poco a poco. Why así están las cosas. Si sale mal. Temo que tendremos que huir otra vez a un lugar más grande como el condado de Bailong. Sí. Con lo difícil que fue encontrar un lugar donde establecernos. ¿Quién iba a pensar que este mundo sería tan difícil? Pero, esposo, no es culpa tuya. Aún así, debemos encontrar la manera de sobrevivir. Pase lo que pase, siempre estaré contigo. Querida. Tus palabras me dan tranquilidad. Entonces, esposo, ¿tienes alguna idea? Bueno, tengo una idea. Solo que no sé si funcionará. Cuéntamela. ¿Y si funciona? Querida. Pienso que, tras ganar fama en esta batalla, viajaré por todo el mundo contigo. Why nadie volverá a intimidarnos. Confío en ti. Estoy dispuesta a intentarlo. No puede ser. Yangchen es demasiado atrasada. Ni siquiera hay una raíz espiritual. ¡Qué viaje tan en vano! Señorita mía, ¿acaso está bromeando? ¿Pero qué es una raíz espiritual? Es un talento con el que se puede ascender al cielo en un solo paso. Es difícil encontrar uno entre cientos de miles de personas. Y usted, con solo pasear por la calle, ¿cuántos espera encontrar? ¿Cómo va a ser tan fácil? Está bien, está bien. Dime, ¿cuál es la situación actual en Yangchen? La distribución de las fuerzas en Yangchen es la siguiente. ¿Qué? Dice que en Yangchen el nivel más alto de artes marciales es solo el de Gran Maestro de tercer rango. Sí, aunque también hay algunos grandes maestros de sentido divino de segundo rango. Sin embargo, ninguno se quedó en Yangchen. En cuanto a aquellos en el mundo exterior, artistas marciales que han tenido grandes encuentros fortuitos, tampoco tengo canales para obtener información sobre ellos. Entonces vine en vano. Ha sido una absoluta pérdida de tiempo. Es muy raro ver a una belleza así en un lugar tan pequeño como este. 3 artistas marciales del 9º rango. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué queremos hacer? Jovencita. En estos tiempos tan difíciles, solo intentamos sobrevivir. Así que queremos pedirte algo de dinero. Eso no es mucho pedir, ¿verdad? Y por supuesto. Si estás dispuesta a cooperar un poco. ¿Why darnos un buen rato a los tres? Tampoco nos quejaríamos. Pensar que bajo la jurisdicción de Yangchen aún hay oportunistas como ustedes. Intimidar a la gente en la puerta de mi casa. ¿De verdad creen que no haré nada? ¿De verdad creen que no haré nada? Muchas gracias, joven héroe, por su ayuda. Le estoy profundamente agradecido. No hay de qué. Yo también soy un alguacil. Esto es solo un pequeño esfuerzo. No hay por qué mencionarlo. Bien. ¿Nació esta persona con una fuerza mental inmensa? ¿O ha cultivado alguna técnica mental secreta? Hola, me llamo Moyo. Soy discípula de la secta de la Espada del Atardecer. ¿Te interesaría unirte a nuestra secta de la Espada del Atardecer y formar parte de nuestra secta de la Espada del Atardecer? ¿La secta de la espada del atardecer? Nunca he oído hablar de ella.
No me interesa. ¿Cómo es posible que alguien no conozca nuestra secta de la espada del atardecer? Chris sí en el campo, por lo que realmente no sé mucho sobre los asuntos de las sectas. Joven héroe, no importa si no la conoce, déjeme explicárselo. La secta de la espada del atardecer es una secta sumamente poderosa. Por ponerte un ejemplo, actualmente eres un artista marcial del 9º rango en la etapa media. Pero ¿y si te unes a nuestra secta de la espada del atardecer? En el futuro, alcanzar los rangos superiores y convertirte en un gran maestro innato. Será de lo más fácil. E incluso es posible que logres alcanzar un reino por encima del primer rango. Oh. Pero la situación en la ciudad es crítica y no puedo pensar solo en mí mismo. Lo siento. Tienes un talento que ni tú mismo conoces. Si no te unes a nuestra secta de la espada del atardecer, sin duda te arrepentirás. Sé que aún no conoces bien nuestra secta de la espada del atardecer. Guay que tal vez no quieras dejar tu hogar. Permíteme hablar con tu familia. Estoy seguro de que estarán de acuerdo. Déjame hablar con tu familia. Estoy seguro de que aceptarán. Hay mucho alboroto afuera. Ocurre algo malo. Querida. Dicen ser discípulos de la secta de la espada del atardecer y quieren que me una a ellos. De cualquier forma, son nuestros invitados. Pasen a hablar adentro. Está bien. Así son las cosas. He recorrido todo Yangcheng. Why solo te he encontrado a ti. Tienes una raíz espiritual única en 1.000.000, perfecta para seguir el camino inmortal. Si cultivas una técnica del camino inmortal, tu fuerza aumentará rápidamente. Entiendo, pero ¿acaso la secta de la espada del atardecer es una secta de cultivación inmortal? Por supuesto. Nuestras sectas de la espada del atardecer es una secta inmortal. Una de las 3 grandes sectas inmortales de la gran dinastía Qi. Why la llaman secta superior entre las demás sectas y clanes. Aunque claro, nuestra secta no es puramente de cultivación inmortal. La mayoría son artistas marciales. Why solo una pequeña parte son discípulos del camino inmortal. Pero ya sean artistas marciales o discípulos inmortales, todos tienen la posibilidad de avanzar a un reino superior. Sin embargo, los discípulos de la senda inmortal simplemente tienen mayor potencial, cultivan más rápido y avanzan con mayor facilidad. es una gran fortuna. Creo que, en mi opinión, no deberían dejarla pasar. ¿Por qué dudan tanto? Si fuera ustedes, habría aceptado hace tiempo. Aspara. ¿Ustedes? ¿Ambos tienen raíces espirituales? ¿Qué? Por lo que dice... Mi esposa también puede unirse a la secta. Así es. Así funciona. Sin embargo, que 2 personas de una misma familia tengan raíces espirituales es algo sumamente inusual. Hada, ¿Cuáles son los requisitos de la secta de la espada del atardecer para admitir artistas marciales? quisiera informarme. Para los allegados, los requisitos no son tan exigentes. Para el público general, se debe ser un artista marcial de 3er rango antes de los 25 años para poder unirse a nuestra secta de la espada del atardecer. 25 años. Voy a alcanzar el 3er rango de artista marcial. Cielos, eso no será nada fácil. ¿Acaso mi esposo no aceptó hace un momento porque no quería separarse de mí? Desde que nuestra familia sufrió esa tragedia, hemos dependido el uno del otro para sobrevivir. Si de repente nos separamos ahora... Tengo mucho miedo. ¿A ti que sufras algún percance? Eso no es ningún problema. Pueden ir juntos a la gran ciudad del atardecer, que pertenece a nuestra secta de la espada del atardecer. Es mucho más grande que Yangcheng y también mucho más segura. Incluso la guerra de la gran dinastía Qi no la afectaría en lo más mínimo. Eso suena muchísimo más seguro que el condado de Bailón. El condado de Bailón. Si me lo preguntan, ustedes 2 sí que viven ajenos al mundo exterior. Esta gran ciudad es decenas de veces más grande que el condado de Bailón. Oh, no. 100 veces más. Así es. Si pudieras quedarte en la gran ciudad del atardecer, que es más segura, podrías desarrollarte de manera más estable. Se estima que Yangcheng será aún más peligrosa en un año. Creo que es una propuesta excelente. Podría ser. Pero necesito que me hagan un favor. Necesito que me hagan un favor. Con tal de que vengas con nosotros, aceptaremos cualquier condición. Dinos. Quiero hacerme famoso en Yangcheng, ya que se han fijado en mi raíz espiritual. Eso demuestra que soy un talento prometedor. Acepte unirme a la secta. Pero antes, quiero zanjar ciertas cuentas pendientes del pasado. ¿Cuentas pendientes del pasado? ¿A qué te refieres? Para serles sincero, Lo que dije antes de que vengo de una pequeña aldea de montaña. Guay que sé muy poco sobre el mundo exterior. No era una broma. Mi conflicto con ellos comenzó con un saqueo.
Así fue como pasó. Me refugié en una aldea y fue destruida. Me refugié en un pueblo. Guay ahora también corre el riesgo de desaparecer. Por eso, ya no quiero esconderme. Quiero valerme de mis propias habilidades. Voy a ganar renombre en todo el mundo. Si están dispuestos y pueden ayudarme a cumplir este deseo. Una vez que esto termine, por supuesto que iré con ustedes y formaré parte de la secta. ¿Qué les parece? ¿Qué tal este trato? Bueno, con nuestra fuerza, lidiar con ellos debería ser más que fácil. Bien. Acepto. Te ayudaremos a resolver esas cuentas pendientes. Guay Batide, entonces. Serás miembro de nuestra secta de la espada del atardecer. Excelente. Siendo así. Changsheng les agradece a ambos. Ya somos de la familia, no hacen falta formalidades. Ahora, cuéntame de nuevo los detalles sobre su llegada a Yangchen. Para que podamos prepararnos adecuadamente. Según las pistas de los confidentes, no atacarían el condado de Bailong de inmediato. Seguramente tienen algún temor. Por eso pienso. Sí, se lo estamos... Últimamente, las batallas de la secta del Dragón Blanco han ido muy bien. Quisiera preguntar, ¿seguirá la secta del Dragón Blanco con el plan de conquistar Yangchen en los próximos días? No te preocupes. Dentro de 3 días, Yangchen caerá sin duda. Bien, bien. En ese caso me quedo mucho más tranquilo. Por cierto, hay una buena noticia que aún no he tenido tiempo de informarle. Ya hemos determinado aproximadamente la ubicación de la beta de mineral Xuantia. Excelente. Una vez que la secta del Dragón Blanco conquiste Yangchen, Entonces podremos explotarla poco a poco. esto es realmente un gran mérito. En cuanto regrese, informaré a mis superiores. Guay, llegado el momento. Te llevarás el mérito principal. No me lo merezco, no es para tanto. Hoy en día el mundo está en un gran caos. Yo también soy alguien que sabe evaluar la situación. Solo puedo decir que tengo algo de visión. Guay que supe seguir a la persona adecuada. Por favor, mira aquí. Mirei. Es justo aquí. Hay rastros de excavación. Pero la entrada está sellada. Nuestra gente la está excavando ahora mismo. Estimamos que mañana tendremos resultados. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Muy bien! Parece que hoy tendré que actuar antes de lo previsto. Señor, Malas noticias. Descubrieron la beta de Xuanti y un grupo de personas está excavando la mina. Todo un grupo de personas está excavando la mina. parece que, después de todo, no podremos proteger la beta de Xuanti. ¿Puedes identificar quiénes son? Señor. Esas personas parecen ser de la familia Chen. Es muy probable que la familia Chen se haya aliado con la secta del Dragón Blanco. Entendido. Wei llama a la señorita. A estas alturas, seguir escondiéndonos ya no tiene sentido. Debemos prepararnos cuanto antes. Lo mejor será irnos lo antes posible. Sí, señor. Nos prepararemos enseguida. Reporte. Todo está preparado. Solo esperamos su orden. Para actuar de inmediato. Lograr grandes hazañas. Será hoy mismo. ¡Ataque! Sí, señor. Malas noticias, Capitán Lee. Es terrible. Están atacando las puertas de la ciudad. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Acaso no envié más hombres hace unos días para reforzar la defensa de las puertas? Sí, señor. Sus órdenes fueron transmitidas por completo. Pero nadie esperaba que atacaran esta misma noche. Guay, los soldados de la puerta no tuvieron tiempo de reaccionar. Se calcula que ya hay más de la mitad de bajas. Joder. Al final lograron salirse con la suya. Capitán Lee, ¿qué hacemos ahora? Ustedes. Li Changsheng, ¿con que de verdad estás aquí? Ven conmigo rápido. Vamos a lo alto de la puerta de la ciudad. La prioridad absoluta ahora es evitar que entren en la ciudad a toda costa. Los ciudadanos están indefensos. Si la ciudad cae, Será una masacre despiadada. Lo entiendo. Traigan aquí a los familiares de todos y que los demás defiendan el llamen a muerte. Guay, otra cosa. Supiere con el jefe de policía. Hoy solo nos vale la victoria. No se permite el fracaso, ¿entendido? Entendido. yo subiré primero. Tú organiza todo en casa. Y recuerda, tienes que darte prisa. Entendido. Voy enseguida. Esposo, ¿de verdad han atacado si te pasara algo?
Mientras yo esté aquí, haré todo lo posible por mantenerte a salvo. Es que temo que salgas herido, pero temo aún más que no regreses. Con tal de estar a tu lado. Estoy dispuesta a morir. Esposa mía, con escuchar esas palabras, me quedo tranquilo. si logro regresar de esta, estaremos juntos públicamente. Serás de este Li Changsheng, mi esposa legítima ante todos. Esperaré tu regreso. Cuídate mucho. Atacan con tanta hazaña. Esto va en serio. Vaya, al fin llegas. Valió la pena esperarte aquí todo este tiempo. Señorita Xu Jia. Ya basta, aquí no hay nadie más. Los demás ya han ido a sitiar las otras puertas de la ciudad. Si ya logramos romper la defensa más difícil, ¿acaso íbamos a temer a las zonas más débiles? ¿Con qué eres tú? Cheng Sihai. ¿Qué pasa? ¿Tiene alguna queja, señorita Xu? Siendo de una familia noble de la ciudad, no piensas en proteger la paz de la gente. Y en cambio te alías con esta gentuza para aterrorizar al pueblo. ¡Bah! Ya que ambos somos de familias nobles, no me vengas con hipocresías. No creas que no sé. Los negocios sucios que tu familia Xu ha hecho en secreto. Pero todo eso se acabará pronto, en cuanto se abran las puertas de la ciudad. Y a partir de ahora, en Yangcheng solo existirá la familia Chen. Ni lo sueñes. ¡Ya! ¡Estás en las últimas! ¡Prueba esto! ¡Qué trucos tan despreciables! ¡Basta de charla! ¡Ataquen! Varios hombres acosando a una sola mujer. ¿No les parece muy bajo? ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a arruinar mis planes? ¿Cómo te atreves? Ya que son un clan noble que se niega a beneficiar a la gente, Entonces te mataré. tómalo como librar al pueblo de una plaga. ¿De dónde demonios saliste, mocoso? Puede que no me conozcan, pero yo he oído hablar de ustedes. ¿Quién eres? Déjame adivinar. No habrán olvidado la fortaleza del lobo volador, ¿verdad? La fortaleza del lobo negro. La fortaleza del lobo negro. Eres de la fortaleza del Lobo Negro. Un cobrador de deudas. ¿Cómo su nivel no estaba a la altura? Murió como debía. Merecía morir. Además, que la gente del Monte del Lobo Negro trabaje para nosotros es su fortuna. Guay, ahora que la fortaleza del Lobo Negro hace tiempo quedó vacía, mejor únete a nuestra secta del Dragón Blanco. Lo que podemos ofrecerte Es mucho más de lo que vale la ciudad de Yangcheng. Solo soy un hombre común acorralado por la fortaleza del lobo negro. Y por ustedes. Antes, la fortaleza del lobo negro aterrorizaba la comarca y asesinaba a los aldeanos por doquier. Pensé que al marcharme de allí encontraría una oportunidad para sobrevivir. No me lo esperaba. La fortaleza del lobo negro desapareció. Pero ahora están ustedes... ¿Qué quieres decir con eso? Si ustedes desaparecen, vendrán otros. No lo sé. Así que solo me queda hacerme más fuerte. Guay, empezaré con ustedes. ¡Maldición! ¡Mátenlos! Reúnan a más hermanos de la secta del Dragón Blanco. ¡No me creo que no podamos tomar esta ciudad hoy! ¿Te atreves a atacar a los discípulos de mi secta? ¡Qué osadía la tuya! Atacar a los discípulos de mi secta. ¡Qué osadía la tuya! Gran maestro de la etapa tardía del tercer rango. Un gran maestro del tercer rango. Para matarlo. Será sumamente difícil. Pero si yo... Matar a un discípulo de élite de la secta de la espada del atardecer es un gran mérito. Cuando llegue el momento, la secta del Dragón Blanco sin duda me recompensará generosamente. ¿Quién sabe si incluso pueda convertirme en su discípulo de inmediato? ¿Pero por qué la secta de la espada del atardecer intervendría por nosotros en este momento? No es momento de explicarte esto ahora. En cuanto a los otros lugares. No te preocupes, ya hay discípulos de la secta de la espada del atardecer yendo a apoyar en otras zonas. En poco tiempo, sin duda, obtendremos una victoria absoluta. ¡Qué bien! Ahora,
Por fin podemos concentrarnos en acabar con ellos. ¡Disparen! ¿Qué hacemos? No somos rivales para él. No importa. Ya no hay marcha atrás. Mátenlo. Sería una negligencia de mi parte dejar que un canalla tan despreciable siga en este campo de batalla. ¡Felicidades, usuario! Ha avanzado al 7º nivel de su reino, aumentando enormemente su fuerza. A partir de ahora, no volveré a huir. A la gente como ustedes. A cada uno que vea. Acabaré con ellos. ¡Que pase el siguiente! No me imaginaba que tu fuerza pudiera aumentar tan rápido. Definitivamente te había subestimado antes. Por cierto, ahora que tenemos la oportunidad, dime, ¿qué es lo que está pasando exactamente con la secta? Zumbo. Me voy a ir de Yangchen. Moin descubrió que posee una raíz espiritual. Me ofreció otro camino en la vida. Así que a partir de ahora, voy a salir a buscar mi propio camino en el mundo. Entiendo. Con alguien como tú, debí haberlo imaginado hace mucho. Yangchen no puede retenerte. Muy bien. Ahora que los asuntos aquí ya están resueltos, iré a ver si necesitan ayuda en otras partes. Tras una gran batalla, siempre hay cabos sueltos que resolver. Me voy. Nos vemos. ¿A casa? Sí. No cabe duda de que es la secta de la espada del atardecer. Su inmenso poder es realmente admirable. Por cierto, el patriarca de la familia Chen ha muerto. Pero aún quedan remanentes de los Chen en la ciudad. La limpieza no puede posponerse. Hay que organizarla cuanto antes. De acuerdo, lo sé. Enviaré a alguien a encargarse de ello de inmediato. ¿Algo más? Nada más. Por cierto, vuelve a casa ya. Si no, alguien se va a preocupar de verdad. Esposa mía. ¿Cómo es que estás aquí? Aún lo preguntas. Estaba muerta de preocupación por ti. Lo siento. Es culpa mía por no volver a casa de inmediato. Fue mi amor. ¿Me perdona? Entonces, ¿recuerdas lo que me dijiste ayer? Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos. Hacemos un pacto de sangre. Yo, Li Changsheng, me uno en matrimonio con Chen Yuelian. En esta vida envejeceremos juntos y caminaremos siempre de la mano. Mi querida esposa. No nos volveremos a separar jamás. De acuerdo. Así me gusta. Entonces volvamos a casa, a nuestro hogar. Vamos a casa.